Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a la cuarta sesión de clase correspondiente a este semestre académico, calendario académico de la Universidad de Antioquia 2021-2, al curso Lectoescritura, grupo 02 de los días jueves, y hoy es jueves 4 de noviembre de 2021. Entonces les doy la bienvenida a nuestra clase y paso entonces a compartir con ustedes la agenda correspondiente al día de hoy. La agenda tiene dos puntos. Uno, que es la autoevaluación y socialización del ensayo escrito acerca de las imágenes. Esa es la tarea que debemos presentar el día de hoy, el ensayo escrito. Entonces, por favor, cada uno tiene a mano su escrito, su ensayo. Cuando me refiero a mano es que lo tenga o abierto en una ventana o si lo escribió, pues lo tenga allí para que cuando a usted le corresponde el turno de hablar o de sustentar su ensayo, pues pueda hacerlo de manera ágil, ¿sí? Soy más concreto aún, que entonces no surja pues la situación de espere, yo lo busco, espere, lo busco, espere, lo busco, entonces nos quedamos un rato allí esperando, ¿cierto? Entonces, por favor, lo tienen listo. Y el segundo punto son las lecturas recomendadas, el tema, vamos de contar y volver a narrar las lecturas de las que les he hablado. Todo esto lo vamos a dejar acá grabado, como les dije, les informo, como siempre lo hago, por protocolo de la herramienta, que están siendo incluidos en una grabación de Google Meet. Esa grabación pues la utilizamos con fines únicamente académicos, se las envío yo a ustedes como refuerzo, como ayuda, como complemento a lo que se vio en la clase. ¿Hay alguna inquietud, algún comentario para iniciar la clase o con respecto a la agenda? No, profe, todo bastante claro. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Vamos entonces, voy a comenzar diciendo que nosotros entonces venimos hablando del texto, comenzamos a hacer las pautas iniciales para estructurar un ensayo, pero entonces ubicamos el tema diciendo que existe una superestructura y una macroestructura. Lo uno tiene que ver con la semántica y lo otro con la sintaxis, es decir, con el contenido, con el mensaje, y el otro con el orden, ¿sí? Que cuando yo escribo, lo primero que tengo que tener en cuenta es la unidad mínima de sonido, que son las letras, que las palabras, o llamadas también sintagmas, es la unidad mínima de significado, y que la frase, la cual tiene estructura y tiene arquitectura, es la unidad mínima de sentido, y que el párrafo es un bloque de proposiciones y conceptos y que debe tener expresiones de transición, que debe tener signos gramaticales, para que esté bien estructurado, es un conjunto de frases en bloque con esas características. Que el tema, que para escribir entonces yo debo establecer un tema, y ese tema debe estar apoyado por unos subtemas. Y es así como yo hago tres párrafos o tres, por ahora estamos trabajando con tres bloques, esos párrafos, un párrafo de entrada donde yo defino el tema, lo describo el tema y enuncio solamente, ¿cierto? Digo cuáles van a ser los subtemas. Es así como entonces hago un planteamiento para inferir y para afirmar. Y después en el desarrollo yo comienzo a hacer argumentos, críticas, proposiciones, críticas, ¿sí? Afirmaciones, y en la conclusión yo reafirmo, ¿sí? Yo doy soluciones, yo propongo, yo dejo una reflexión. Siempre la conclusión retomando el tema del cual vengo hablando. Entonces, lo hicimos en detalle en la clase y dijimos, bueno, comienzo por un problema, situación, y eso es una idea, un tema. Entonces, lo primero que hago es unos temas, unos subtemas. Me están viendo en pantalla, ¿cierto? La presentación. Sin problema, ¿cierto que sí? Sí, señor. Bueno, entonces continúo. Entonces, que hay unas que después yo empiezo a hablar de las causas de esa situación o problema, entonces empiezo a explicar, empiezo a desarrollar, doy secuencia, y lo que estoy haciendo entonces es afirmando, proponiendo, argumentando. Vimos que esas afirmaciones pueden ser mías, pero entonces están apoyadas en las que otros hicieron. O que yo explico, me doy a entender con lo que otros dijeron, o que yo fortalezco mi afirmación con datos, con cifras, con estadísticas, las que proceden de una fuente de información, de un sitio, de una entidad, de otra persona, de otro autor.
Entonces dijimos también, bueno, hay que tener en cuenta que no todo lo que yo escribo, que yo puedo escribir fundamentándome en que esas proposiciones se fundamentan en esos diálogos académicos, en esos datos. Entonces yo puedo buscar información e incorporarla a lo que escribo. Preferiblemente, al menos por ahora en esta etapa de lo que estamos haciendo para escribir, que usted diga, ¿cierto? De acuerdo con la información de tal persona o de acuerdo con los datos que dio tal entidad. Ya después, más adelante, nosotros vamos a particularizar qué es una citación y qué es una referenciación. Y que, volviendo a la estructura básica del ensayo escrito, entonces hay una conclusión, que es el cierre, el impacto, la solución. Si reúno todo esto, problema, causa, afirmación, conclusión, debo tener en cuenta que vamos a presentar hoy 3 párrafos. Un párrafo de entrada, un párrafo de desarrollo y un párrafo de cierre. Si alguien por alguna circunstancia hizo varios párrafos de desarrollo, pues bueno. Pero a la hora de valorarlo hay que tener mucho cuidado porque vamos por partes, vamos explicando paso a paso. Me hice entender y es suficiente. ¿Todavía hay alguna duda con ese repaso muy rápido que hice de cómo explicamos el tema de la estructura del ensayo? Esto para que entremos en materia y podamos analizar los diferentes ensayos y por consiguiente hacer el ejercicio de autoevaluación. Pregunto a todos entonces, ¿hay alguna duda? Todavía lo pueden hacer, pueden preguntar. Por eso lo hago así de forma tan detallada. Por eso lo incluyo en la explicación, antes de empezar a autoevaluar. Bueno, 2 preguntas. Y por favor me responden al menos 2 o 3 personas. Una, ¿quién no hizo para hoy el ensayo? De manera muy... Esto lo pregunto no para hacerlo quedar mal ni para regañarlo, sino para dejar claros varios aspectos de cómo entonces va a ser la autoevaluación en ese caso. Porque como esto es un trabajo tipo taller, pues no se trata de descartar o de decir hasta aquí fue o bueno, saca 0, no. Pero sí tiene unas normas, ¿cierto? Yo doy unos plazos y demás, y como es autoevaluación, pues vamos a tener una premisa de confianza de que usted lo va a hacer. Pero sí quiero saber para indicarle a estas personas cómo proceden en el día de hoy. Entonces, por favor, ¿quién de manera honesta, clara, ¿sí? ¿Quién no hizo para hoy el trabajo? Quiere decir también entonces que si yo digo que tenemos 5 minutos para enviar el ensayo, ¿todo lo pueden enviar? Profe, pero yo lo tengo en el cuaderno. Pues sí lo podría enviar, pero una foto. Sí, bueno. Bueno, Juliana. Repito la pregunta. ¿Quiere decir que si en este momento digo que lo envíen ya sin autoevaluar, todo lo tienen? Bueno, tenemos 22 personas conectadas. 22 que sí. Bueno, ¿yo qué digo dentro de la autoevaluación? Como ya lo expliqué cuando dije que era una autoevaluación, que yo les creo, que confío en ustedes, que la autoevaluación es un acto consigo mismo. Entonces, como es consigo mismo, pues usted es el que se engaña si lo hace, si no lo hace, si lo copia, si lo hace a última. En fin, es un acto muy de honestidad. Y aquí mi tema no es ese tema de calificar. Yo no califico, ¿cierto? Primero que todo, yo valoro los trabajos de ustedes y doy y asigno una nota, pues, o un equivalente, ¿cierto? Y no califico, ¿cierto? Entonces, cada quien, y asumo que la autoevaluación es cada quien, ¿sí? Entonces, de todas maneras digo, si alguien no lo tiene listo para el día de hoy, lo tenía incompleto, usted dice, sí lo tengo, pero no lo tengo completo. Entonces, yo tampoco me voy a dedicar aquí a comprobar quién lo tiene, quién no lo tiene. Si en algún momento pregunto, al azar, pero no es mi propósito, se los digo. Pero si en algún momento usted, dentro de su autoevaluación, es decir, la objetividad que usted tiene para calificarse usted mismo, para evaluarse, usted es consciente que no lo tenía listo para el día de hoy, lo terminó durante la clase o lo terminó a partir de la clase, se va a valorar el trabajo a partir de 4, es decir, se va a penalizar con un 20%. Pero en todo caso, se los digo, la nota se la asignan ustedes. Usted es quien se pone la nota. En este tema de la nota de la autoevaluación existen como 2 extremos. La persona que se pone 5 en todo y que entonces es perfecto, ¿cierto? Y la persona, y bueno, y todo, digamos que también incluso sin querer le da como temor, como hacerse daño a sí mismo, como decir esto no está bien, entonces no me pongo 5, sino que no me puedo poner 3,5 o este punto no lo tengo, no me puedo poner el 0, yo no, qué pesar yo mismo ponerme eso, y se contemplan demasiado y se quieren mucho. Eso es bueno, pero en casos de autoevaluación hay que ser muy objetivos. Y existe el otro extremo, que es la persona que
yo lo llamo a eso autoflagelarse, ¿cierto? Que se da muy duro, muy duro. Y entonces se califica y se pone pues todo al extremo. Ninguno de los dos extremos a la hora de autoevaluar son buenos, ¿sí? Sé que es el objetivo. Yo voy a dar acá la mayor cantidad de criterios, de parámetros, y bueno, pero finalmente, esa es su calificación, su autoevaluación. Y como les digo, la autoevaluación parte de ser un acto de confianza mía hacia ustedes, que lo van a hacer así. Confianza que estamos haciendo tipo taller. Y no solo la confianza, sino que yo doy todos los plazos para que finalmente cumplamos el propósito de hacer los trabajos, de hacer una experticia. Ahí viene algo, si usted cree que usted es el que mejor escribe, que usted ya sabe escribir bastante, entonces usted toma de aquí los diferentes elementos que damos y hace las diferentes anotaciones, ¿cierto? Y entonces en ese caso es una persona que está perfeccionando, está puliendo, está reiterando, repasando elementos que ya había aprendido. Esa claridad también la hago, entonces no sobra. Yo siempre incluso tengo ese criterio, ¿sí? Uno llega y en todo momento aprende, o para fortalecer lo que ya tiene, o para corregir lo que venía haciendo, que no lo venía haciendo de forma adecuada, o sí, para algo nuevo que va a incorporar. En los tres casos, este taller pretende que usted desarrolle competencias para escribir. Y reitero, no presentando exámenes teóricos, sino en el hacer, escribiendo. Bien. Entonces, vamos a dejar claro cómo se hace una autoevaluación. Esto que está en pantalla, cada que vamos a hacer una autoevaluación, lo vamos a leer, lo vamos a reiterar. Y hoy lo voy a explicar en detalle. Hoy es el día que pues cada punto necesito explicarlo y voy a preguntar, como siempre yo pregunto, como hago la retroalimentación, sabiendo que para que ustedes participen y teniendo en cuenta que si tienen alguna inquietud, ¿cierto? Porque el hecho de que yo lo copie allí o yo lo esté hablando o lo deje en la grabación o mande la presentación, no me garantiza que todos puedan tener muy clara la idea. Lo tengo muy establecido también, que todos los niveles de aprendizaje son diferentes, todos los lenguajes, todos los equipajes. Entonces, si yo lo escribí ahí, me preocupé por escribirlo muy, muy, muy explícito, y fuera de eso yo pregunto, vuelvo y digo, se hizo entender y repito incluso a veces las cosas, eso no implica que una persona no tenga una duda. Entonces, los invito a que pongan bastante atención en los parámetros, la guía para hacer autoevaluaciones, porque la autoevaluación es ese acto de confianza. Yo les he dicho siempre, la nota que ustedes se asignen, esa nota les pongo. Es muy curioso cuando pasan esos casos de las personas que son demasiado, que se ponen 5, que entonces, por ejemplo, en los talleres, y cuando ya viene el producto del parcial o del final, no dan cuenta de lo que sacaron 5. Entonces uno dice, bueno, pues ese 5 fue producto de esa situación, de quererse demasiado y de ponerse 5. Pero sigue siendo un asunto muy personal, ¿cierto? Esa es una forma de uno ganar, entre comillas, y como nivelar ahí, ponerse, pero no deja de ser pues un asunto poco objetivo, ¿sí? Entonces, ahí entonces yo los dejo a ustedes que hagan su propia autoevaluación. Pero entonces esa autoevaluación tiene esas ventajas. No es un examen teórico, yo les pongo la nota que se asignen ahí, lo hacemos acá en clase, tenemos tiempo de plantearlo, de subirlo con la calificación, pero tiene unas responsabilidades por parte de ustedes y las vamos a leer a continuación. Entonces, si no se cumple alguno de estos aspectos, como lo estamos diciendo acá en la clase, como lo estamos leyendo, como lo estoy reiterando, entonces ya yo simplemente procedo. ¿Cómo así? Hay un trabajo que no tiene nota. Entonces quiere decir que no es autoevaluado, entonces no tiene nota, y como no tiene nota, equivale a un 0. ¿Sí? Porque aquí advertimos, porque estamos haciendo autoevaluación. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Una autoevaluación no es solamente uno poner unos chulitos o decir está bien, me puse 5, sino que implica que a medida, por eso tenemos que estar atentos en la clase, que a medida que estoy en la clase, a medida que el profesor va dando las explicaciones, yo pueda, frente a mi trabajo, poner ahí, esto está bien por esta y esta situación, y reitera la explicación. O esto requiere mejoramiento debido a que le faltó tal aspecto del que se explicó en clase. Entonces se pone, ¿cierto? En todo, tanto en talleres de múltiple escogencia, en talleres que hagamos, como en el que vamos a autoevaluar hoy, que es el ensayo escrito, ¿cierto? Entonces es fundamental que aparezca una nota y se la pone usted. No es que usted ponga unos equivalentes ahí y me ponga a mí a que sume, no. Y aclaro aquí también, yo no es que yo no sume porque me dé pereza o porque no lo quiera hacer, sino porque la metodología de autoevaluación es esa y por eso la estamos acordando hoy. Que usted ponga el trabajo desde su propio correo, que no ponga otro, que lo ponga en otro correo, porque entonces yo ahí me veo en la obligación de decir, bueno, ¿a quién le pongo el trabajo? ¿Al que lo puso o de quién es el trabajo?
Generalmente yo digo, bueno, este es el trabajo de este que puso el correo y se lo pongo, y ya cuando aparece otro trabajo, pues no le puedo poner otra nota, entonces se queda con esa nota al que puso por el correo que se entregó el trabajo, ¿cierto? Total que el trabajo que entregaron se le pone la nota al dueño del correo electrónico, pero el del trabajo no tiene nota, ¿cierto? No va a aparecer, no va a estar registrada. Y si después aparece el trabajo del dueño del correo electrónico, pues no, como les digo, no puedo poner dos notas. Siempre cabe por su cuenta y responsabilidad que ustedes verifiquen. Por ejemplo, ahora que Juliana dijo, yo lo tengo en el cuaderno, entonces yo ahora voy a explicar. Usted toma una foto, la pone en un archivo de Word y la manda, ¿sí? Pero siempre es responsabilidad de ustedes, ¿cierto? Que usted entre a la aplicación, presente su trabajo y si quiere salga de la aplicación y a las 15 a 20 minutos entra a la aplicación y mira que sí le haya cargado su trabajo y que sea visible. ¿A qué me refiero con visible? A que el trabajo en Dropbox debe estar en un archivo de Word. Si lo ponen en PDF, pues bueno, pero también se lee y abre, pero yo no le puedo hacer comentarios, ¿cierto? En Word le puedo hacer los comentarios e incluso darle ahí, pues si ese lo va a calificar o va a dar la nota ahí. En el caso de ustedes, en estos que van a autoevaluar, les pongo recibido, ¿cierto? Pero en otros casos donde yo soy quien asigno la nota, pues le pongo ahí la nota y le pongo la valoración. Tenga en cuenta los plazos. Ya dijimos que para el caso de Dropbox, usted debe marcar el trabajo y todavía veo por ahí trabajos que marcan lectoescritura, lecto, ensayo. Y entonces son unos nombres tan genéricos y que no dicen nada como archivo, que entonces llega otro, pone el mismo nombre y le borra su archivo. En esos casos, yo simplemente no busco culpables, sino responsables. ¿Cuáles responsables? El responsable de marcar su archivo, como indicamos acá. Entonces dijimos, usted marca el trabajo, primer ensayo o ensayo autoevaluado, guión bajo, Juliana, ¿cierto? Con el nombre, Diana García, ¿sí? Con eso basta, porque no hay más Dianas García acá en esa carpeta, en este curso. Bueno, ahí he dado como un resumen. ¿Qué se me hizo Juliana? ¿Se me desconectó Juliana? Parece que sí. Sol todavía está por acá. Sí, señor. Sol, te pido el favor que leas para todos lo que hay en pantalla. Claro. Muy bien, adelante. Bueno, dice autoevaluación, aplicaciones y talleres. Número 1. Verifique las mejoras o las oportunidades de mejora de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Esté atento de forma sincrónica. Participe. Número 2. Autoevalúese, señalando logros y oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Escriba de forma explícita, logro correcto, oportunidad. Número 3. Asígnese una calificación para cada punto y una calificación total. Sume e incluya la calificación. Número 4. Cuando sea a mano, tome la imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y dispóngala en archivo de Word. Número 5. Suba su archivo de Word a la carpeta de Dropbox hasta 3 días después de la autoevaluación en clase. Use su cuenta de correo, verifique después de subir. Bueno, muchas gracias, Sol. Creo que dije todo, lo único que me faltó fue especificar, o sí lo dije. Usted toma la foto y ¿qué especificar más? Si usted toma la foto desde su celular y manda esa imagen, no siempre la imagen va a abrir, porque los celulares y las tablets y algunos dispositivos tienen un programa de fotografía o de imagen diferente al programa de Word, ¿cierto? Pues, ¿qué sugiero? Tome la imagen, listo, tómala desde su celular, pero entonces dispóngala en un archivo de Word y mándela como Word para que abra. Lo mismo pasa cuando yo desarrollo los talleres y los trabajos en el celular. El celular te hace como te escribe, ¿cierto? Y te abre un archivo de Word, pero ese Word no es la misma versión que hay en los paquetes, pues, y en la versión de la plataforma que utilizamos en la universidad. Entonces, lo mejor es asegurarse y subirlo en Word y ponerlo allí, ¿sí? Y verificar. Bueno, creo que con lo que dije anteriormente antes de leer y con esto es claro. Sin embargo, ¿qué pregunta hay para que comencemos con la autoevaluación? Es muy importante que pregunten, ¿cierto? Porque lo que no pregunten acá, ¿sí? Es importante porque las preguntas, las respuestas que yo doy sirven para ustedes acá y para quienes van a ver la grabación, ¿cierto? Pero también es importante porque si usted en este momento no pregunta, quiere decir que todo está claro. Y si está claro, entonces después pueden venir las dificultades, ¿sí? Repito, puede que yo crea que me esté haciendo entender, pero tanto con lo que escribí, con lo que dije, puede faltar algo. Por favor, lo expresan. Si hay alguna duda, una inquietud, para que arranquemos a hacer la autoevaluación del ensayo escrito.
Profe, yo tengo una pregunta. Laura, adelante. Hoy también va a evaluar los talleres de inferencia y de construcción de la oración. No, porque hace 8 días dijimos que esos talleres son para dentro para dentro de 8. Habíamos dicho que eran para dentro de 15, o sea, dentro de 8. Esos no los vamos a Listo, hacer hoy, profe. esos están programados. Si tú revisas el video de la clase pasada y revisas la presentación de PowerPoint que yo pongo, esta que tengo acá, ahí dicen las últimas actividades en pendientes. Y creo que uno de ustedes las leyó, que son para, en este caso, para el 11 de noviembre. Los 2 talleres. Listo, gracias. Y otra cosa, mira que no está en la agenda de hoy. ¿Sí? Van a estar en la agenda dentro de 8 días. ¿Alguna otra pregunta relacionada con los parámetros? Por ejemplo, cuando dice ahí, asígnese una nota, yo cada que hacemos cada valoración, yo les digo qué vale cada punto. Casi siempre, bueno, se califica de 1 a 5, tiene 10 puntos, pues cada punto vale 0.5. En este caso, que es un ensayo, yo voy a dar la ponderación, el peso que tiene cada uno de las partes del ensayo para asignarle una calificación, para darle una valoración. Pero yo tengo una duda. Cristian, sí. Al finalizar la lectura del ensayo, se nos da como una especie de devolución a cada uno, es decir, como que nos dice, en esto puede mejorar, o en eso está bien, eso está mal, como para nosotros tener una idea de qué puntaje nos vamos a poner, o asignamos ese puntaje solamente con las pautas de lo que nos va a decir antes de empezar a leer los ensayos. Bueno, o sea, no vamos a leer todos los ensayos, ni todos los ensayos completos. Primero, vamos a tomar parte por parte del ensayo. Y entonces yo digo, este es el primer párrafo. El párrafo se compone de esto, de esto y de esto y de esto. Ahí está la explicación. Para que usted ponga eso que dice ahí, que sigue, señale los logros y oportunidades de acuerdo con la explicación. Entonces, ¿qué tiene usted y qué no tiene? Y quien lea, 2, 3 por cada parte, yo le hago una devolución. Le digo, sí, pero tienes que notar que ahí falta esto. Y uno de ustedes puede intervenir. Bueno, y explíqueme mejor. O bueno, lo que leyó Cristian, ¿por qué? O le sugiere a Cristian, en fin, para que sea muy socializado. Sí, me hice entender. ¿Sí fue suficiente mi respuesta? Sí, correcto. Está bien. Bueno, hay que estar muy atentos, no solamente para leer, sino para hacer la valoración. ¿Alguien más sobre estas pautas de autoevaluación y lo que vamos a empezar a hacer? Bueno, ojalá participemos todos. Como les digo, no vamos a leer todos los ensayos completos, no. Ahora, en este primero usted se autoevalúa. Complemento la respuesta, Cristian, y para todos. Pero viene un segundo ensayo, que es el ensayo mejorado, ¿sí? Que es en el que ustedes van a escribir ya teniendo en cuenta lo que le mejoraron al de hoy. Es decir, el de hoy no le van a mejorar ni lo van a cambiar, lo dejan como lo trajeron a la clase y le ponen la calificación, ¿cierto? Le ponen la nota y le ponen las noticas ahí diciendo, hay que mejorarlo en esta parte, le falta esta parte, le falta más claridad o le falta puntuación, ¿sí? Y ya para que vamos a poner otro plazo, van a hacer una segunda versión de ese ensayo, es decir, con base en el que hicieron hoy, lo van a corregir, lo van a estructurar y van a hacer uno mejor. Van a hacer una versión mejorada de acuerdo con lo que aprendieron hoy. Y esa versión mejorada la van a montar en Dropbox también y esa sí no le ponen nota. Al de hoy no le habían puesto nota porque la vamos a poner hoy aquí con autoevaluación. La segunda parte, repito, esa nota la pongo yo. Queda más completa la respuesta, Cristian, ¿cierto? Sí, señor. Ok. Gracias. Bueno, ¿alguien más antes de que arranquemos? Bueno, entonces comencemos. ¿Quién quiere comenzar? Quiero ver manos levantadas. Bueno, Juan Diego. Comencemos con Juan Diego y se prepara otra persona. Juan Diego, vamos a hacer lo siguiente para Juan Diego y para todos. Generalmente uno tiene como el impulso de decir, vea, yo lo hice y empezar a explicar. Resulta que cuando uno tiene un texto para que otro lo lea o usted lo va a publicar, usted no puede hacer comentarios. Usted simplemente un texto que está bien escrito se defiende solo. Es decir, si usted va a publicar el texto de hoy, pues usted no puede estar todo el tiempo en la red a ver quién lo lee para usted empezar a explicarle. Entonces, por favor, si yo le digo, lea tal parte, lee simplemente. No explique, ¿cierto? No, porque eso no está escrito. Lea lo que tiene escrito tal como lo tiene escrito, para que todos lo captemos. Entonces, Juan Diego, por favor, lea el título de su ensayo. Ok. El título de mi ensayo es Tapabocas en Colombia. Tapabocas en Colombia. Listo. ¿Qué más tiene ese título? Abajo está mi nombre. Y no diga abajo está mi nombre, okay. Lea. Juan Diego Garcés Arias, estudiante de Administración de Empresas. Listo. ¿Dice por? No. Bueno, ese por no vale pues para la calificación, es un detalle mínimo, pero en lo siguiente ponga por, 2 puntos y el nombre,
¿cierto? Ok. Entonces, ¿cómo es el título de su ensayo? AOCAS en Colombia por Juan Diego Garcés Arias, estudiante de Administración de Empresas. Muy bien. Listo. Gracias. ¿Alguien más que lea el título del ensayo? Sol, adelante. Bueno, mi título dice, Consecuencias de las decisiones del ser humano en el contexto social actual, por Solange Salabarrieta Saldarriaga, estudiante de Administración de Empresas, Universidad de Antioquia. Muy bien. Alejandro, título de su ensayo. Profe, secuelas de la pandemia en Colombia en el 2021, por Alejandro Bedoya Monsalve, estudiante de Administración de Empresas, UDA. Bueno, está muy bien. Quiero anotar algo. Yo pienso que el ejemplo que no aplica con ustedes, porque ustedes son muy jóvenes. Pero, por ejemplo, uno le pregunta a una persona que haya nacido antes del año 2000, ¿en qué año nació? Alejandro, por ejemplo. Su papá, una persona que usted conozca que tenga, pues que sea, usted le dice, ¿en qué año nació? En el 66. ¿En qué año nació? 66. No, eso no es un año, 66 En no es un año. 1966, sino que está, pues, según lo que usted me está diciendo, por eso lo dije así. No, ¿en qué año nació? 1966. Listo. Pues, Entonces, ¿por qué no dijo en el 1966? porque porque lo que usted dice de las personas que han nacido antes del 2000 suelen dar las últimas. No, pero no, listo, ya superé esa parte sí, listo. Pero ¿por qué no dijo en el 1966? Te dijo en 1966, lo cual es correcto. Sí. Entonces, viene un asunto que para la escritura me parece muy importante y para la expresión verbal, aunque hay mucha gente que ya lo está adoptando, pero me parece que la norma es clara. Resultamos diciendo en el 2013, en el 2021, y es un año, en 2021. Ese él sobra. Ahora, con el cambio de milenio, la gente comenzó a decir en el 2020, en el 2020, en el 2000, pero finalmente es en 2000. ¿Sí? ¿Me hago entender, Alejandro? Sí, señor. Entonces, un detalle que no es del ensayo, pues que es de la escritura, y para todos. Es un vicio. Incluso uno pone ahí 4 de noviembre de 2021 y la gente lee del 2021. Entonces yo digo, pero si yo no puse del 2021 y la gente lo lee del 2021, ahí dice de 2021. Entonces es un detalle ahí para que le quitese en 2021, no en el 2021. ¿Sí? Quedaría uno como dándole una categoría, una calificación al año, pues como un realce ahí, o no sé, le agregan ese artículo, pues es como de uso, ¿sí? Alejandro. Léalo así, lea, en Gracias, 2021. profe. 2021, ¿cierto? Secuelas de una pandemia en Colombia en 2021, por Sí. Alejandro Bedoya Monsalve, estudiante de Administración de Empresas, UDA. Bueno, vamos a mirar entonces. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir su título de su ensayo? Entonces noto que quedó muy bien lo que yo dije hace 8 días. Porque a nosotros nos han enseñado, yo lo recalqué y lo dije, que así como lo que dije del año, tomamos la costumbre de que el título es una frase simplemente. Y yo lo dije. El título se compone de una frase y una línea de autor. Por eso los 3 que escuché están bien. Juan Diego puede ponerle Administración de Empresas, Universidad de Antioquia, si él quiere, pero puede que la intención sea simplemente estudiante de Administración. Bien, Sol lo hizo muy completo, Alejandro también está completo. Esa corrección que le hice de esa redacción de la frase, pues no vale la pena ahí, ¿cierto? Como para afectar la calificación, no. Es una apreciación. Quienes tengan el título solamente con la frase, no está bien ese título, ¿sí? Entonces, el título del ensayo vale 1, le vamos a dar un valor de 1, pero si tiene completas las dos partes. Primero, una frase bien estructurada. 2, y debajo el nombre con el cargo, lo llama línea de autor. Bueno, y los otros valores están acá, que las otras cantidades, la otra ponderación, el párrafo de entrada 1, el párrafo de desarrollo, párrafos de desarrollo 1.5 y el párrafo de cierre 1.5. Pero sigamos con el título. ¿Qué es un título que no tenga una buena estructura?
ese título que dice el mundo. Eso no es un título. Eso es una palabra con un artículo. O el mundo en pandemia. Se empieza a ser bueno, pero por ejemplo, cuando Alejandro dice en Colombia en 2021, está precisando, ¿cierto? ¿Sí? Las diferencias de la vida. Eso es lo que yo llamo un título tipo cliché, tipo como estántico, como si fuera un eslogan, pues, y no dice nada, no dice mucho. O cuando dicen las dos caras de la moneda, que eso pasa mucho en porque es una frase casi que hemos escuchado, pero las dos caras de la moneda, ¿en qué? En la salud, en el mundo, en la actualidad, en fin. ¿Sí me hago entender? ¿Quién tiene que complementar el título? Por favor, nos lo cuenta acá y lo corregimos acá entre todos. O sea, que usted lo comparta y que no esté pues con las condiciones, no le tiene que dar pena, no quiere que es menos, no. Por eso el método es de taller, donde vamos corrigiendo entre todos. ¿Quién quiere someter a consideración su título si considera que todavía le falta? Adelante, fuera de las 3 personas que ya hablaron. ¿No hay candidatos para eso? Profesor, yo tengo una duda. Sí, Luis. A ver, esto del título, ¿tienen que ir en todo en mayúscula o con negrita? ¿O esto no sirve o cómo es? No. El título como frase, a ver, todo ese tema de la negrita, del estilo de letra, es un asunto muy de edición. Es decir, de acuerdo con la tipología textual donde lo va a publicar. La norma APA dice que tenemos que escribir en Arial, Calibre o New Roman, ¿cierto? Listo. ¿Por qué lo dice? Porque son las letras y caracteres más visibles, más limpios. ¿Ya? Hay letras muy bonitas que le ofrece a uno el menú de Word, pero puede ser que sea para una tarjeta de invitación, pues como con adornos. El caso de todas esas otras es que por muy bonitas que sean, o muy resaltadas, o muy gruesas, o no se prestan bien para la lectura. Entonces estandarizaron como esos 3 tipos. Primero. Segundo, ¿el título puede ir en mayúscula sostenida? Sí. Porque hay una norma para trabajos de grado y demás que dice, bueno, los inicios de capítulo en mayúscula sostenida. Pero la línea de autor no. Pero sí, como tiene el nombre de una persona, los nombres propios se ponen con mayúscula inicial, ¿cierto? Y los cargos también, los nombres de instituciones, ¿cierto? Y el cargo, y el inicio de una frase. Entonces, la frase puede ir con mayúsculas iniciales, la frase, ¿cierto? Puede ir en mayúscula sostenida. Yo recomiendo la mayúscula sostenida. Y el por, con una P mayúscula, OR, 2 puntos, y arranca el nombre. Y en la parte de abajo, como arranca frase, otra vez con mayúscula y los nombres propios. ¿Cuáles? Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas, ¿cierto? En mayúscula. Van en renglones. ¿Qué no es un buen título? Cuando tiene, repito, solo la frase. ¿Qué no cumple el título? Cuando el nombre está arriba de la frase. O cuando el nombre está al final del artículo. O cuando el nombre tiene no tiene sino el nombre, no el cargo. Entonces, si decimos que el título vale 1, entonces punto 5 vale la frase. Punto 5 vale la línea de autor. Si tengo la frase y tengo nomás el nombre, pero no tengo el título, la calidad, el cargo, pues el estudiante, vale punto 25. Entonces tendría punto 75 en el título, ¿cierto? Si lo tengo completo, bien. Si veo que le falta, por ejemplo, en el caso de Alejandro, que le pulí del 2021, ¿sí? O en el 2021, y él considera que por eso él se va a rebajar una décima, entonces se pone punto 9. Ya, pero es una cosa muy de él. Yo le dije, yo le hice la corrección, pero pues, ¿sí? Lo mismo, si usted dice, tengo frase, pero no la tengo completa, pero no me voy a poner del todo 0 ahí, me pongo punto 25, en fin. Cada quien hace su autoevaluación. Luis René, ¿es clara mi explicación? Sí, señor, ¿Y muchas cómo está gracias. tu título, entre otras? Contanos. A ver, mi título, sí, a ver, puse ¿cómo se dice? Pues sí, la frase del título. Abajo puse por No René describa, Chica. léalo. Bueno, sino que bueno, ya lo voy a leer y ya. Los diferentes escenarios que se presentan en el mundo en la actualidad. Por René Chica, estudiante de Administración de Empresas, Universidad de Antioquia. Sí, está bien. El título podría ser, esa frase del título podría tener más especificidad, ¿cierto? ¿Sí? Pero cumple. Me parece que está bien. Profesor, y pues me salió, o sea, le preguntaba lo de las mayúsculas también, porque puse en el título, en cada inicio de palabras, o sea, la primera letra las puse en mayúsculas. ¿Sí se puede así? No, Ah, listo. no, si no.
la mayúscula inicial cuando empieza frase. O si, por ejemplo, es un nombre propio, sí, claro, ¿cierto? Pero ponla, si quieres, toda en mayúscula sostenida, todo el título para que resalte, como inicio, pues, de ese artículo, de ese ensayo. ¿Sí? Bueno, pregunta para todos. ¿Es clara la calificación del título? Yo le reitero aquí, yo no tengo afán de hacer rápido esta autoevaluación, tengo sí afán de que todos, tengo preocupación de que todos hagan su ejercicio, que todos participen, por eso pregunto y pregunto, y si no habla nadie, entonces yo sigo adelante, no, vuelvo y pregunto, ¿sí? Profe, yo quiero Juliet, decir el título mío. adelante. Desigualdad económica y cultural en las clases sociales a través de la historia. Juliet Cristina Cortés Vélez, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas. Está muy completa esa línea de autor. Y ese título también está, ¿sí?, muy amplio en el sentido de que toda la historia, a lo largo de la historia. Entonces no tiene pues como un periodo de tiempo. O sea, quiere decir que las imágenes te sirvieron de reflexión para mirar esas desigualdades. Sí, Sí, cumple pues esa yo frase. el ensayo lo inicié diciendo más o menos por allá en cuando fue la esclavización, luego... Ahora miramos y lees el texto de entrada. Quedas ahí para que comiences con eso. ¿Qué pasa con ese título así tan amplio? Que entonces el ensayo va a tener que tener mucho cuidado en ser muy preciso en la amplitud de lo que va a hablar, ¿sí? Pero está muy bien, Juliet, está bien. Juliana, compártenos o qué quieres aclarar. Ah, no, profe, era para leer también el ensayo. Sí, lea el título, por favor. Antecedentes y consecuencias del ataque del 11 de septiembre a las Torres Gemelas en el año 2001, por Juliana Hernández Bustamante, administradora de empresas de la Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Económicas. Sí. Sí. Ahí hay otra cosa que les dije, las imágenes sirvieron para que usted tomara ese pedazo nomás. Nadie ha dicho que tiene que hablar exclusivamente de la pandemia, no. Como hay unas imágenes de las torres, usted empezó a hablar de las torres. Hay que mirar a ver cómo está el ensayo, ¿sí? Pero es un título que describe lo que pues, me dice ya de qué va a hablar. Ahí no va a hablar ni de la pandemia, ni de la desigualdad en el mundo. Se va a centrar en el tema de las Torres Gemelas. ¿Sí? La idea Sí, era que señor. escribiera de las imágenes, pero pues yo no puedo obligar, ni la idea es aquí, pues precisamente lo que pretende es que usted mire la realidad desde su punto de vista. Y a usted la sensibilizó, tuvo ese punto de vista desde las Torres Gemelas. Bien. ¿Alguien más que quiera compartir el título? Para que pasemos. Alguien que ya todos deben tener calificado ese primer punto. Alejandro, ¿cuánto sacaste en el título? ¿Cuánto te pusiste en nota? Profe, yo, ¿cierto? Me dijo mi nombre. Sí. Profe, creo que 1, pues porque... No crea, póngase 1, sí, está bien. Ojo con las respuestas, creo. No, ya me puse 1. Ahora, sí haga lo que dice el instructivo de la autoevaluación. Este título tiene, la estructura de la frase está bien, la línea de autor bien, y se pone el 1. Bien, pasemos entonces al párrafo de entrada que vale 1. ¿En qué consiste el párrafo de entrada? Que tenga una idea central, un foco que describa ese tema y que plantee unos subtemas. Viene aquí una pregunta. De esas lecturas que puse hoy en la agenda, ¿ya ustedes leyeron, como se los recomendé, tomaron esos textos? Cuéntenme, ¿quién leyó ya esos textos? ¿Quién comenzó a leerlos? Geraldine, adelante, no tiene el micrófono. No, está en el trabajo, no tiene micrófono. Bueno, entonces mire, ¿a qué viene? Lástima que Geraldine no pueda hablar para que nos explique ese primer párrafo de acuerdo con la indicación que da ese texto, que se llama el tema. Lo voy a decir yo, debido a que Geraldine pues no puede intervenir, dice que está en el trabajo, entonces uno puede pues, simplemente puede escuchar la clase. Lo que sí puede Geraldine es copiar en el chat y decirme si estoy de acuerdo o aportarme algo. Ese primer texto que se llama el tema amplía lo que yo dije en la clase e incluso hace un esquema de cómo uno plantea el párrafo de entrada, el primer párrafo, la primera idea, y cómo la estructura con unas ideas o subtemas. Y después hace proposiciones y después afirmaciones. Entonces, por favor, yo les advertí, lean el texto para que lo hagan el ensayo. Todavía es tiempo de que lo lean, hubiera sido muy bueno para que hubieran empezado a aplicar esos elementos en el texto. Segunda situación, todos los textos que sugiramos acá
Usted los debe leer, los debe explorar. Recuerdan que cuando dije lo del blog dije, bueno, hay un material de apoyo. Pues ese material de apoyo, diga o no diga el profesor en clase que hay que leerlo, su obligación es esculcarlo, leerlo, mirarlo, porque eso complementa todas las explicaciones de clase, complementa todo su trabajo y le ayuda al trabajo independiente. ¿Sí? Entonces, el que hayamos hecho un ensayo para el día de hoy no es porque yo lo haga simplemente para que ustedes lo traigan, no, ya expliqué, ya di elementos, pero fuera de eso, tanto en el Blogger como en el Dropbox, en el blog como en el Dropbox, están los elementos. Entonces veo que solamente Geraldine leyó el texto. Entonces pienso que eso se va reflejado en el texto que ella va a producir, ¿cierto? Repito, lástima que no pueda pues como intervenir, ¿cierto? Comencemos entonces, a ver, ¿quién? Ay, se me olvidó quién había comenzado ahora. ¿Quién leyó ahorita antes de Juliana? Laura, ¿cierto? No. ¿Qué le dije? Ah, Juliet, léenos por favor el primer párrafo de tu ensayo. Lees el primer párrafo, solo el primer párrafo y léelo solamente. Bueno. La desigualdad social es una circunstancia socioeconómica que se presenta cuando una comunidad o grupo social reciben un trato desfavorable respecto al resto de los miembros del entorno al que pertenecen. Si bien en la actualidad, a pesar de que son vistas con menos prejuicios y estigmatización, las personas de bajos recursos aún lo siguen sufriendo, lo cual representa una problemática mundial debido a que a pesar de haber sido creadas leyes que protegen los derechos humanos para estos grupos sociales, ni siquiera existen quien las regule. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el título del ensayo? Recuérdalo, por favor. Espérate, yo vuelvo y lo abro. Desigualdad económica y cultural en las clases sociales a través de la historia. Y ya ahí, profe, empieza a... ¿Cómo? Ahí es que yo tengo varios párrafos. No, venga, pero estamos hablando del primer párrafo, estamos hablando del párrafo de entrada. El párrafo de entrada es uno solo. Entonces, yo esperaría que en ese párrafo dijera usted, la desigualdad social y económica en el mundo se ha presentado a lo largo de toda la historia, desde épocas remotas, punto. Las causas o los elementos que han rodeado esta situación son tales, tales y tales. Ese primer párrafo eso lo digo en el siguiente párrafo. Entonces está mal, porque por eso es párrafo de entrada. Escúcheme lo que estoy explicando. Y lo expliqué en la clase, ¿cierto? Mire. Entonces, idea principal. La idea principal es las desigualdades sociales y económicas a lo largo de la historia. Luego, esa es la idea principal. No tengo claro cuáles son los subtemas, que usted no los va a explicar en el primer párrafo, pero los va a enunciar. Ahí deja como entrever que son. Bueno, no me quedan muy claros. A ver, Juliet, entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que usted puso en los párrafos de adelante, pues puede que esté bien como desarrollo, pero debió arrancar el párrafo. El párrafo de entrada es el que me dice de qué va a hablar el texto. Miren, dice idea foco o idea central, descripción del tema o problema con los ejes. Por eso insistí también si habían leído el texto que yo les recomendé, porque ese texto termina mucho más de aclarar lo que yo dije en la clase. ¿Recuerdan que yo puse en una letra roja cómo iniciaban los textos? Juliet, ¿sí lo recuerdas? Sí, profe. Entonces uno arranca, entonces listo, tienes la idea, claro, trabajaste, pero estamos corrigiendo. Entonces ese párrafo de entrada todavía le falta, o sea, no es claro. Primero porque no arranca diciendo la idea central. ¿Cuál es la idea central? Que la desigualdad en el mundo, tanto económica como social, ha existido a lo largo de toda la historia. Esa es su idea principal, ¿o no, Juliet? Sí. Eso, entonces, cuando yo empiezo, así como empezó usted el primer párrafo, entonces empiezo a adelantar el contenido o lo que decía en el primer párrafo, lo digo por ahí en los últimos, entonces no es concreto. Entonces, ¿qué produce que no es concreto? Que no se entienda la forma de leer, que la gente no lo entienda. Entonces, la mejor forma de hacerse entender es que usted le dé una estructura a su ensayo. Entonces, la estructura es que tenga un párrafo de entrada. Y el párrafo de entrada debe decir la idea principal, describiendo la problemática, como tú lo describes ahí, pero diciendo los subtemas. En este caso, diciendo las causas o los factores o los hechos que han rodeado esa desigualdad a lo largo de toda la historia para el hombre son
y describirlos, que todavía no los conozco porque no he visto los otros párrafos y porque no están en el párrafo de entrada. Entonces, ese párrafo de entrada, digamos que si vale 1, tú tienes un punto 5, un punto 4. Está todavía confuso. Y si notas, comienzas a hablar de las desigualdades, esbozas unas ideas por allí que tratas como de decir los subtemas y terminas otra vez redundando la misma idea, es decir, repitiéndola. Entonces, lo mejor para esos párrafos de entrada es ser muy concretos. Después del título, uno lo que busca es darle a conocer a la persona de qué va a tratar el texto, ¿cierto? ¿Cuál es la idea del texto y cuáles son las ideas que lo apoyan y qué va a tratar? Y en adelante, en los párrafos de desarrollo, usted sigue escribiendo, ¿cierto? Ya empieza. ¿Qué es lo que se recomienda que ahora lo hagamos en los párrafos de desarrollo? Que usted desglose uno por uno los subtemas. ¿Me dice entender, Juliet? Sí, profe. ¿Qué le mejorarías a ese párrafo de entrada? A ver, para que hagamos el ejercicio completo. ¿Me repite? ¿Qué le mejorarías a ese párrafo de entrada? Le cambiaría, primero pondría la frase que usted me dijo de la desigualdad social es algo tan antiguo. Bueno, yo la puse. La desigualdad social es algo tan antiguo como el hombre y se ha vivenciado a lo largo de la historia. Y ya los subtemas, por ejemplo, que acá... ¿Cuáles son los subtemas de tu ensayo? Independiente de que no estén en la primera parte y que estén en los otros. ¿Cuáles son? La esclavización. La esclavitud. Ajá. O los modelos sociales esclavistas. Listo, ese es uno. Muy Luego, bien. Tengo lo de los modelos de la ONU que se aprobó hace poco. Pues no, venga, eso no es concreto. Lo de los modelos de la ONU que se aprobó hace poco, ¿cómo así? Pues esos, los de la ONU, que lo de los derechos, pues, o sea, en este momento, después de lo de la esclavización, tengo lo de cuando se aprobó los derechos. Bueno, pero esa es una causa de la desigualdad, que hayan aprobado, no, se llama la Carta Universal de los Derechos Humanos y fue aprobada en 1946 por la primer Congreso de Naciones Unidas. Pero eso es una causa de la desigualdad. No, fue como una solución. Por eso, entonces eso no va dentro de los subtemas. Pues puede ir explicando, pero entonces primer tema, la desigualdad en el mundo la ha producido, subtema ha sido la desigualdad, una causa ha sido la esclavitud y el efecto ha sido la desigualdad entre los seres humanos. Eso está claro, pero no me quedan claros los otros subtemas, ¿cierto? Entonces hay que clarificarlos, Juliet. Por ejemplo, cuando dice proposiciones, soluciones o consecuencias, los derechos, la Carta Mundial Universal de los Derechos Humanos es una consecuencia, una solución, como tú lo dices, pero no es parte de los subtemas en los cuales vas a estructurar tu tema. ¿Sí me hago entender, Juliet? Sí. Bueno, entonces hay que clarificarlo. Entonces, ¿cuál es la solución? Ya voy con Juan Diego que levantó la mano. Que usted, ahora, yo le dije esa frase, pero no la ponga porque yo la dije, porque de hecho usted ya la dijo en el título. Para todos, no es nada, no, pues no tiene nada de raro que uno, ni está mal que uno arranque ratificando el título. Pues, ahora, el título no tiene que ser igual al contenido, pues el título puede ser abarcante. Sí tiene que coincidir, pero bueno, pero uno puede arrancar con lo que dijo en el título, puede ser. Y eso fue lo que yo hice cuando le recomendé a usted, Juliet. Entonces, mire, organice primero ese primer párrafo, que de ahí es donde parte todo, para que no empiece a divagar y a plantear ideas como muy sueltas. ¿Sí me dice entender, Juliet? Sí, profe. Bueno, démosle la palabra a Juan Diego. Ok, profe, no, pues yo quería hacerle como un consejo, como un aporte a ella, como para que no abarcara tanto como el tema así, como lo está abarcando tan amplio, sino como que los subtemas pudieran ser como económico, social y cultural. Entonces puede tomarlo los tres por aparte y ya desglosarlos. Sí, lo que pasa es que hay un tema, lo que yo dije, que el tema es amplio porque dice a lo largo de la humanidad, o sea, va a hablar de toda la humanidad, de todo lo que ha pasado, válido, pero hay que tener cuidado. Ahora, yo diría que el tema de la esclavitud tiene que ver con el factor social, sí. Ahí está, o sea, cómo se organizan las sociedades, o sea, cómo las sociedades utilizan a otros, en fin. Ahí en ese tema social está el tema de la equidad de género, pues, o el tema de la mujer y el tema de, bueno, que tiene que ver con lo cultural y lo social, ¿cierto? Hay unos temas que son políticos, o sea, la forma de gobierno, los diferentes tipos de gobierno que ha habido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que sí es verdad que el tema parte siendo muy amplio, porque lo puso pues la desigualdad a lo largo de la historia, no lo puso ni siquiera en los últimos 100 años, sino a lo largo de la historia, pero es un consejo también que le da para hablar de infinidad de temas. Por ejemplo, el tema
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene que ver con lo político, ¿cierto? Porque los gobiernos de la mayoría de los países del mundo reunidos en una entidad que se llama la Organización de Naciones Unidas, entre otras cosas, nació precisamente después de las grandes diferencias en el mundo, es decir, después de 2 guerras mundiales, la humanidad dice, ¿cómo así? Entonces cada 15 o 20 años vamos a acabar el mundo y nos toca reconstruirlo en otros 15 o 20. No puede haber otra tercera guerra mundial. Entonces, para eso vamos a reunirnos, vamos a ponernos reglas, vamos a castigarnos unos a otros si alguno se sale pues como de esa norma. Por ejemplo, en este momento, una noticia que hay de ayer y de hoy, muy reciente, que el Tribunal Internacional, un Tribunal Internacional de la ONU, adscrito a la ONU, va a juzgar al gobierno de Maduro, desde Chávez, pues desde esa época, porque están comprobando que hay violación de los derechos humanos. Entonces, antes no había quien regañar a nadie porque los países eran soberanos. Ahora, a pesar de que siguen siendo soberanos, las Naciones Unidas regulan, hacen toda esta parte, ¿cierto? Hay otros temas pues ahí muy de que dónde quedan las Naciones Unidas, quién es el que manda en Naciones Unidas, dónde es la sede, y uno dice, bueno, no son imparciales del todo, pero eso es lo que pretende, y esa es una consecuencia, como lo decía Juliet, de las desigualdades. Precisamente lo que pretende las Naciones Unidas es combatir las desigualdades, por ejemplo, con la FAO, ¿cierto? Entonces lo que hacen es, creo que lo que hace es que es un organismo alterno a las Naciones Unidas que brinda, que trabaja en pro de la alimentación en el mundo, ¿cierto? La UNESCO, que trabaja por el tema cultural, ¿cierto? El tema de la lectura, el tema cultural y la educación, ¿sí? Y así hay unos organismos alternos que hacen, y todo eso como consecuencia, como solución, como contra a las desigualdades, es decir, que seamos iguales en el mundo, que tengamos una armonía. Bueno, ¿quién quiere compartir, por favor, entonces el párrafo de entrada? Sol, adelante. Y después Juan Diego. Bueno, mi párrafo de entrada dice: es claro que el ser humano es por naturaleza subjetivo. Por esto no es cuestionable el hecho de que actúa según su necesidad. Las decisiones que toma van encaminadas a la búsqueda de su bienestar personal, lo que le dificulta la visión desde una perspectiva social. Es por eso que la crisis saca a flote la verdadera esencia del ser humano y determina los factores que influyen en su forma de actuar. Los problemas socioculturales, la desigualdad económica, los efectos ambientales y en general cualquier contexto que implique una consecuencia a nivel colectivo está determinado por una causa que comienza siendo de carácter individual. Listo, ese y en general todos los otros. Analícelo para que no le quede abierto, porque ya dijo los 3 subtemas ahí. ¿Cierto, Sol? Sí. Y en general todos los otros que implican una actitud individual. Bueno, ahí tenemos un párrafo donde usted entra explicando y ya después entra en materia. Válido también. Pero yo me quedaría con los 3 que enunció. Ah, ok. ¿Sí? Pues para no generalizar, pues. Mire, note usted ahí, usted tiene un tema central y tiene 3 subtemas. Sí, señor. Ahora, en los párrafos de desarrollo esperamos escuchar que se hable, se desarrolle, pues como dice su nombre, párrafo de desarrollo, cada uno de ellos. ¿Puede ser un solo párrafo? Sí, con puntos, ahora lo vemos. Juan Diego. Ok. La pandemia nos ha dado un giro en nuestras vidas desde febrero del 2020, en 2020, cuando llegó a Colombia el virus COVID-19. Virus originado en China en diciembre del 2019. Las secuelas de la pandemia en la actualidad en Colombia son muy notorias, ya que nos hicieron cambiar muchos aspectos de la cotidianidad, como lo son la educación, el trabajo, la salud, entre otros. Los colombianos tuvimos que aceptar y adaptarnos a cambios repentinos. Bien, esos 3 elementos que usted dijo, repítalos. La salud, la educación y ¿qué más? Y el trabajo. Listo. Usted ahí está teniendo en cuenta lo que le dije a Alejandro, entonces claro, como de frenarse, no es que, o sea, si digo del año, digo de 2021, ¿sí? Si digo en 2021, ¿cierto? ¿Ya? Sí, es como costumbre, pero ya pero me toca ya lo va trabajar en eso. ¿Cierto? Bueno, quiero escuchar más fuera de las personas que han hablado, entonces irremediablemente me va a tocar hacer lo que yo llamo sacar al tablero, entonces voy a revisar acá la lista y voy a mirar. Bueno, ya hay 2 manos levantadas por acá, vamos con Camila y después con Cristian. Primero Camila, adelante Camila. Bueno, mi introducción es, el mundo en el que vivimos... ¿Usted le hizo introducción al ensayo? No, pues no dice introducción. No, por eso, ¿es una introducción o es el párrafo de entrada? El párrafo de entrada. Bueno, los ensayos no tienen introducción.
estamos acostumbrados a los trabajos que nosotros presentamos en el bachillerato, que decía introducción, tabla de contenido, entonces llamémoslo párrafo de entrada, ya estás escribiendo, ya tenés tu título completo, entonces empezás a escribir. Bueno, el mundo en el que vivimos actualmente no es el mismo que conocíamos hace un par de años o bien al que estábamos acostumbrados. Desde inicios del año 2020 hemos estado presenciando cambios en nuestra manera de vivir. Esto debido a la pandemia originaria en Wuhan, China, COVID-19, que a corto plazo se extendió por todo el mundo. Esta situación provocó diversos problemas relacionados con la dignidad humana, tales como la desigualdad social y la de oportunidades en numerosas dimensiones, como en el ámbito de la educación y la distribución de recursos a largo plazo. Es importante resaltar que esta pandemia dejó ver cómo el mundo es un mismo escenario para los seres humanos, pero presenta realidades muy distintas en la manera en que se vivió esta situación de pandemia. Bueno, ese a corto plazo, no es que la pandemia se haya propagado a largo plazo, a corto plazo, sino en un tiempo muy rápido, o en un espacio de tiempo, en un tiempo muy rápido, pues sí, pero no es a corto plazo, ¿cierto? La pandemia no se propagó a corto plazo. ¿Sí me hago entender, Camila? Sí, señor. Y lo mismo pasa por allá cuando dices a largo plazo, ¿cierto? Entonces a futuro, ¿sí? Bueno, pero entonces ahí tenemos muy bien el planteamiento, pero le agregas al final otra vez, vuelves y aclaras que es que la pandemia nos cambió. Esa última frasecita me parece que la podría fundir con el comienzo para sustentar mejor o quitarla definitivamente de ahí. ¿Sí sabía a qué me refiero? Sí, es como que estoy redondeando la misma idea, ¿cierto? Entonces redondela desde arriba, dele fuerza arriba y simplemente en el párrafo de entrada déjelo. Ahora, esa frase también podría ser objeto que en el párrafo de cierre redondear y ratificar a lo que dice el texto. O sea, que la puedo poner al principio o la puedo poner no es ponerla simplemente, sino lea lo que dice al comienzo y lo fortalece, lo funde con esa para que tenga más fuerza, porque al principio dice lo mismo, en otras palabras, pero dice lo mismo. Entonces si la pone, sigue siendo redundante, siendo repetida. Entonces puede ser que le dé más fuerza con lo que dice, o sea, la fortalezca, o que quite esta y la pueda utilizar al final. Ah, bueno, bro. Sí, bueno, y esa palabra de a corto plazo, a largo plazo, puede ser un vicio oral o de expresión que usted tiene y esto está expresando. Y ya expliqué por qué a corto plazo yo entendí que lo que usted quiere decir que se propagó. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo dice usted que usted utiliza a corto plazo se extendió por todo el mundo? Bueno, se extendió también. La palabra más concreta para un virus, para una enfermedad, es que se propaga. ¿Cierto? Sí. Se propagó en muy corto tiempo, o se propagó en tiempo récord, se propagó en pocos días, o en un espacio de tiempo muy corto, o de forma muy rápida, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Porque a corto plazo, como usted me lo dice, es un plazo que yo pongo, un límite, y ese no tenía límite. Lo que quieres decir es que se propagó muy rápido, ¿cierto? Y al final noto que también utilizas a largo plazo, como para querer decir a futuro, sí, o que va a seguir sucediendo, ¿sí? Sí, entonces pero veo bien ubicado el tema, hay que pulirle. Entonces, por ejemplo, ese párrafo de entrada es un párrafo que puede estar por los lados de punto 7, punto 8, con esa mejora. Sí, claro que tú tomas la decisión. Bueno, gracias. Bien, tengo a Cristian y después a Ginette. Vamos con Cristian y después con Ginette. Cristian bajó la mano, ¿cierto? Profe, le escribí por el chat, no sé si se me escucha bien, la verdad, entonces por eso... Sí se escucha bien, pueda. Sí se escucha, perfecto, listo. Entonces dice, luego de un atípico 2020, en el cual se presentaron eventos de distintas categorías, como la quema de los bosques en Australia, hasta la explosión que dejó más de un centenar de muertos en Beirut, atravesando por los varios días de protesta en contra del racismo en Estados Unidos, la rápida propagación del COVID-19 hizo que esta pasara de ser una epidemia local en China a convertirse en una pandemia mundial que hasta el día de hoy nos afecta. Esto fue sin lugar a dudas el evento más importante, que trajo consigo no solo consecuencias en el ámbito de la salud, sino también en aspectos sociales, ambientales y económicos. Bien. Tiene una introducción bastante fuerte y bastante descriptiva. Es una forma de recrear muy bien. Tiene mucho de descripción, ¿cierto? De narración, ¿sí? Y al final, en 3 renglones, despacha pues lo que debería ser el párrafo de entrada. Es decir, que entonces, y mire lo que él dice, mire lo que le está diciendo yo a Camila. Era una epidemia en China y pasó a ser una pandemia en el mundo, claro, ¿cierto? Y describe muy bien. Y después dice los 3 factores o 3 subtemas. ¿Cuáles son, Cristian? Repítelos.
Son las consecuencias, las consecuencias en el ámbito de la salud, sino también en aspectos sociales, ambientales y económicos. Exacto. Bien, ahí están. Entonces, espero que los párrafos de desarrollo, ya lo que va a desarrollar, hablen uno a uno de esos factores. Económico, ¿qué? Económico. Eso es, sí, económico, ambiental, social y de salud. Eso era una consulta que tenía por hacer. Yo en mi desarrollo, sí. Bueno, probablemente ya va a participar otra persona ahorita en el desarrollo, porque lo tengo pues un poquito largo, pero efectivamente le coloqué un párrafo a cada uno de los subtemas. ¿Esto está bien o es necesario que todos los subtemas vayan en un solo párrafo? Lo que pasa es que yo no digo que ahora tengamos que tener 3 párrafos, porque hay que saber hacer párrafos. Entonces, y si tiene varios párrafos, está extendiendo el texto. Entonces, para que empecemos a corregirnos, a pulir estilo, a pulir sintaxis, lo que dice ahí, la semántica, lo ideal es que lo hagamos en un texto que permite ese manejo y esa corrección. Ahora, si yo tengo un solo párrafo con todos los temas muy bien desarrollados, me va a resultar un párrafo demasiado largo, un bloque de texto que ya no es un bloque, sino un ladrillo. Exacto. Va a ser difícil leerlo. Entonces, pero si usted tiene varios párrafos, hay que analizarle pues la destreza que tiene para que haga transición entre párrafo y párrafo, es decir, que utilice conectores, que aquí lo vamos a ver, y que utilice deícticos. Como todavía no lo hemos visto, pues no lo estoy exigiendo y no estoy diciendo que sea necesario, ¿cierto? Pero hago la claridad. Si usted tiene porque se trataba de plantear la idea y no estoy pidiendo extensión. Entonces, si tienes varios párrafos, pues tendrías que evaluar bien que tengas los conectores y la forma como los integras, ¿cierto? Vale, perfecto. Vale. Ginette, Sofía y tengo a Juliana. Ese es el orden, ¿cierto? ¿Me faltó alguien? No, ¿cierto? Esos eran los turnos. Cristian, Ginette, Sofía y Juliana. Rápidamente, Ginette. Es una realidad que en el mundo hay formas de vida totalmente opuestas, donde las personas luchan por una mejor calidad de vida o se adaptan a la que tienen. En la vida hay situaciones y contrastes totalmente diferentes en el ámbito social, económico, político y cultural, causados por situaciones como la pobreza, el desplazamiento y la violencia, la discriminación y la desigualdad y por la vida misma. Bien, ahí hay un planteamiento inicial bien, pero se confunde. A ver, ¿la pobreza es un efecto o una consecuencia? ¿Es una causa o es un efecto? Ginette. Yo puse causas, pues de las... Yo pienso que la pobreza es un efecto. ¿A causa de qué? A causa de la mala distribución del dinero, pues de que hay unos pobres, otros ricos. La pobreza es un efecto que la causa corresponde a la injusticia social derivada de los malos gobiernos. ¿Cierto? Entonces, con eso, ¿qué te quiero decir? Que planteas muchos subtemas o muchos efectos, pero entonces no solamente eso, sino que los confundes. Entonces lo mejor es, como decía ahorita Juan Diego, que sugería, vea, es que usted puede decir cultura, salud, sociedad, y en esos involucra como efectos esas situaciones, ¿cierto? ¿Sí me hago entender, Ginette? Entonces, sí, señor. Si usted lee eso con detenimiento, incluso ahí es donde yo me pierdo, yo digo, bueno, entonces, ¿cómo así? La pobreza, toda esa cantidad de cosas, ¿y cómo los ubico? Y fuera de eso, me lo estás planteando, me estás proponiendo que ubique que unos son efectos y otros causas, y no es el todo correspondiente, entonces se enreda. ¿Sí? ¿Y cuál es la sugerencia? Que haya 3 subtemas, y un subtema tiene que estar concentradas en un sola concepto, ¿cierto? Una cantidad de asuntos. Pero entonces también que la causa sea la causa y que el efecto para que se explique. Bueno, de hecho, en el primer párrafo yo no sugeriría todavía empezar a explicar causas y efectos. Yo sugiero plantear como tú lo planteas ahí. Ahora, vuelve y léelo. Yo creo que tienes la palabra vida como 2 veces y entonces dices situaciones y realidades, y a veces uno dice simplemente realidades, situaciones, ¿sí? Lee otra vez, Ginette, rápidamente, y yo vuelvo y ahí te voy a interrumpir para hacerte las correcciones. Sí, señor. Es una realidad que en el mundo hay formas de vida totalmente opuestas, donde las personas luchan por una mejor calidad de vida o se adaptan entonces hay hay diferentes formas de vida donde la gente lucha por calidad de vida. Ah, sí, sí, sí. Entonces cambiemos para que no nos quede ahí, y para expresar, porque entonces fuera de que como que trata como de redundar, se encuentra ahí, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Bueno, continúe.
Ay, otra vez puse, en la vida hay Eso. situaciones y contrastes totalmente diferentes en el ámbito social, económico, político y Bueno, cultural. entonces, se me ocurre, cotidianamente nos vemos enfrentados o cotidianamente se pueden ver, ¿cierto? Para reemplazar en la vida, por ejemplo. Ahora, ahí es donde empieza el enredo de las causas y los efectos. A ver, leámoslo entonces ahí en la parte. Ahí cuando empieza. Yo puse, profe, en el ámbito social, político, económico. Venga. Ámbito social, ámbito político y ámbito económico. Listo. Quito el cultural. Y cultural, listo. 4, muy bien. Listo. Marcados, bueno, ya le quité el causados, le puse marcados. Listo, a ver, marcados. Marcados por situaciones como la pobreza, el desplazamiento. No es que sean marcados, sino en los cuales intervienen o en los cuales se pueden comprobar a partir de situaciones tales como, pero espere a ver qué es donde digo yo a usted, que no se enrede desde ya con eso. Vamos a leer cuáles son las situaciones. Yo las escucho. Yo puse la pobreza, el desplazamiento, la discriminación. Espere, la pobreza y el desplazamiento están dentro del ámbito social y económico, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, después viene ¿qué? El desplazamiento. Sí, ese fue el que usted me dijo, la pobreza, el desplazamiento, la violencia. La violencia, el desplazamiento, ¿qué más? Eso, la discriminación y la misma vida. La misma vida, otra vez la misma vida. Yo puse por la vida misma. Ya, entonces, a ver, ¿qué sugiero yo? Ese párrafo de entrada se puede quedar diciendo los 4 ámbitos. Bueno, entonces usted arranca los párrafos diciendo, en el ámbito cultural podemos ver cómo a diario hay unos que tienen más educación que otros, no sé qué, no sé qué. En el ámbito social existen discriminaciones, ¿sí? De género, de raza, ¿sí? Bueno, y entonces empieza a agruparlos para que pueda explicar y pueda estructurar ese párrafo, ¿sí me hago entender? Sí, señor. Entonces el primer párrafo suyo de entrada, ese párrafo de entrada todavía tiene la mitad, o sea, todavía falta claridad, entonces lo mismo que recomendé ahora, como un 0.5, un 0.6 por allá, para que usted la otra versión la mejore. Bueno, señor, entonces ahorita no lo mejoro, sino que lo dejo así. Hace las observaciones, dice, y se pone la calificación. Y por duro que sea, uno pone un 0.5, se pone el 0.5. Sí, ¿cómo le fue en el título, Ginette? Yo puse... No, ¿qué me dijo ahorita con el título? ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo calificó? Pues, profe, puse 1. ¿Usted considera que está bien? Pues sí, señor, está completo. Listo, entonces se pone 1 allá y en el párrafo de entrada un 0.5. Entonces lleva por ahora un 0.5 alcanzado en su ensayo. Muy bien. Vamos con Sofía y después con Juliana. Bien, Ginette. Sofía, adelante. Listo, profe. ¿Se me escucha bien? Sí, adelante que la estamos escuchando. Ok, bueno, mi párrafo introductorio es: actualmente el planeta Tierra cuenta con 7.8 billones de personas habitando en él, y aunque todos residimos aquí, tenemos realidades muy diferentes que pareciera que siempre nos están distanciando. Bastan incluso solo unos cuantos kilómetros, océanos o montañas de distancia para que la percepción que se tiene sobre la vida cambie completamente. Entre todos los factores que hacen posibles esas diferencias, la desigualdad económica es uno de ellos, pues no se limita al poder adquisitivo, sino que trasciende a los demás aspectos socioculturales que afectan la manera en que se vive y las creencias que se tienen sobre el mundo. Bueno, cuando usted dice que el planeta Tierra tiene tantos habitantes, usted utiliza lo que se llama una conjunción, ¿cómo es? Una composición para expresarlo, después es más directa y ahorra palabras. ¿Sí? ¿Sí sabe a qué me refiero? Sí. Ser más el pedazo directa. Donde dice los habitantes. ¿Cómo es que dice? Actualmente el planeta Tierra cuenta con 7.8 billones de personas habitando en él. Entonces, 7.8 millones de habitantes, punto. Porque si usted dice habitando en él, ¿son habitantes o no? ¿Cierto? Sí. Y si dice habitantes, son personas. Bueno, sí, señor. Listo. Ahí es donde yo digo que si hay lugar a que usted, ¿de dónde sacó usted ese dato? De internet. Pues, sí. Específicamente, creo que de la Organización de las Naciones Unidas. Eso. Entonces, es bueno que en los escritos nos acostumbramos a decir, actualmente la Tierra alcanza un total de 7.8 billones de habitantes, de acuerdo con la última cifra entregada por la ONU. Punto. ¿Ya?
¿sí? Sí, O de acuerdo señor. por la última cifra dada a conocer en su portal por las Naciones, por la Organización Mundial de las Naciones, por la Organización de Naciones Unidas. Bien. Bueno, viene ahí el tema de que usted plantea la desigualdad y entonces cuando usted termina, que pone punto y dice, pone el primer factor, se engancha a hablar de ese factor y no habla de los otros factores o los otros aspectos. Entonces, lea otra vez y yo le interrumpo en la parte que le digo, ya la segunda parte para que quede claro. Es decir, su párrafo de entrada todavía está a la mitad, porque tiene que ser claro en los subtemas que va a abordar. ¿Me hago entender, Sofía? Pues un poco porque Entonces lea y realmente yo la digo interrumpo para que, explicarle. ¿Cómo? pero lo leo todo completo o Un desde poco, la ¿por qué? parte, Porque más adelante dice. porque yo especifico que voy a hablar acerca del factor que hace esas diferencias, que es la desigualdad económica. Uno de esos factores, no hablar de Uno solo, no todo. va a hablar de más. Ajá. Solo uno. Sí, voy a hablar, pues, de las desigualdades económicas, que ese mismo abarca otras desigualdades, o sea, No, que venga, entonces desemboca. organicemos eso porque ahí, a ver, hay dos acciones ahí. Entonces el tema central del texto no es las desigualdades económicas. ¿Cómo es el título del texto? El título del texto es Las diferentes realidades en el mundo por la desigualdad económica. Bueno, entonces, listo. Entonces el tema central es la desigualdad por la desigualdad por las diferencias económicas, ¿cierto? Listo. ¿Cuáles Sí, son los señor. subtemas con los cuales se explica que hay desigualdad económica? Aquí lo digo, trasciende ¿En además dónde lo dice? aspectos socioculturales, que no solo la desigualdad económica es uno de ellos, pues no se limita al poder adquisitivo, sino que trasciende a los demás aspectos socioculturales que afectan la manera en que se vive y las creencias que se tienen sobre el mundo. Bueno, entonces yo qué sugiero para que eso sea clara esa frase, que usted haga el planteamiento que dice y diga, la desigualdad en el mundo tiene que ver con las diferencias económicas, ¿cierto? Que está marcada o que se puede explicar a partir de eso que usted dijo. Porque ahí lo que está diciendo es que está explicando la desigualdad económica, pues está hablando, es decir, le está dando como amplitud y se pierde. ¿Sí? Ahora sí me hago entender bien, que usted lo concrete. Ya en el párrafo de desarrollo usted empieza a explicar uno a uno. ¿Sí me hizo entender, Sofía? Sí, señor. Entonces, mire, a ver, concretemos. El título es Las diferencias en el mundo por la desigualdad económica, ¿cierto? Sí, las diferentes realidades en el mundo. Eso es, pues. La realidad del mundo por la diferencia económica. Ese es el tema principal. Los temas con los que usted va a explicar las diferencias económicas para que haya desigualdad son cuáles. Entonces, léame lo que tiene ahí y lo organizamos acá mismo. Más que todo, trasciende a los demás aspectos socioculturales que afectan la manera en que se vive. Espere. Entonces, en vez de decir aspectos socioculturales, diga que las diferencias económicas tienen que ver o están marcadas o tienen como causas el aspecto social, el aspecto cultural. Si usted quiere decir los aspectos socioculturales, listo, entonces el aspecto sociocultural. Listo, ese es uno. ¿Cuál es el otro? No, y las creencias que se tienen sobre el mundo. Sobre el mundo. Entonces, las diferentes ideologías. Ahora, las ideologías, las creencias que se tienen sobre el mundo son ideologías religiosas, ideologías políticas, ¿cierto? Entonces hay que especificar. Y las diferentes ideologías. Entonces ahí tienes que decir. Y las creencias, ideologías, tanto políticas como religiosas, por ejemplo. Entonces ya ese es el otro subtema. Entonces, primer subtema de las diferencias económicas, para explicar las diferencias. El primero, ¿cuál fue, Sofía? Ya me olvidó. Los socioculturales. El aspecto sociocultural. El segundo aspecto es las creencias, las ideologías políticas y religiosas, o déjelo, las creencias religiosas, puede ser, ¿cierto? Una sola. Bueno, ¿cuál sería el tercero? ¿O nos quedamos con esos dos nomás? Solo con esos dos. ¿Quiere con esos dos? Listo. Entonces, en tu párrafo de desarrollo, usted va a explicar en detalle en qué consiste cada una de esas, siempre articulando, amarrando sus afirmaciones a que las diferencias en el mundo, ¿sí?, se deben a ello y lo explica. Ahora sí me hago entender mejor. Sí, señor. Entonces no es que usted tenga mal el párrafo, pues, porque yo no utilizo eso de malo o bueno acá,
sino que al párrafo le falta claridad, la estructura como está, sobre todo en la segunda parte de la redacción, para que sea claro. O sea, yo tengo la certeza que usted sabe lo que quiere decir, solo que había que especificarlo, detallarlo más para que al lector le quede claro, y ya después lo empiezo a explicar. ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias. No está a la mitad, el punto está como en punto 7, en punto 8, o sea, le falta un detalle. Ya usted mira cuánto se pone en ese punto, en ese párrafo de entrada. Bueno, continuemos con Juliana. Juliana, y pasamos ya al párrafo de desarrollo para que nos alcance el tiempo a hacer todo el ejercicio. Juliana, te escuchamos. La mañana del 11 de septiembre, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Sí. Ok. En la mañana del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos sufre un ataque frontal a su centro de negocios más importante, las Torres World Trade Center, a manos de terroristas islámicos al mando de Osama Bin Laden, cuyo propósito al inmolarse era causar la mayor devastación posible a la economía y seguridad del mencionado país. Esto trajo 3 grandes consecuencias, las cuales fueron económicas, de seguridad nacional y sociales. Bien, hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. Entonces dice, trae 3 grandes diferencias, las cuales fueron, no, 3 grandes diferencias, 2 puntos, y se ahorra las cuales fueron. Pero si quiere pone coma, las cuales fueron, 2 puntos. Pero si quiere se ahorra las cuales fueron y pone los 2 puntos. Otra, el 11 de septiembre del 2001, no, de 2001. ¿Sí? Ahora, quiero hacer una claridad también. Si usted quiere decir el 11 de septiembre del año 2001, ahí sí el del es bien utilizado. Pero usted dice del 2001, entonces de 2001, porque es un año. ¿Sí me hago entender, Juliana? Sí, señor. Me parece que tiene pues un enfoque muy desde lo que hemos leído bastante en estos últimos 20 años, pero que usted le va a dar un tratamiento y que está explicando ya no a qué se debe ese fenómeno, porque usted lo dijo ahí. Ahora, hay otro asunto, la palabra devastación es cuando el efecto de un ataque o de una guerra no deja nada, o sea, queda devastado, queda sin nada. Y usted lo que quiere decir ahí es que crear un efecto de afectación, de perjuicio, ¿sí? Vuélvame a leer la frase a ver por qué palabra reemplazamos la palabra devastación, que no es exactamente la que usted quiere poner ahí o la que me dice lo que usted quiere decir. Profe, bueno, pues antes de la palabra devastación dice las Torres World Trade Center a manos del terroristas islámicos al mando de Osama Bin Laden, cuyo propósito al inmolarse era causar la mayor devastación posible a la economía y seguridad del mencionado país. Digamos que la economía quedó devastada, sí, yo insisto que puede haber una palabra muy exacta, ¿cierto? La mayor perjuicio, la mayor afectación, el mayor, ¿cómo se llama? La mayor desestabilización, ¿cierto? La mayor perjuicio, sí. Pero bueno, por ahora esa devastación no está mal del todo, pero puede haber otra palabra que abarque todo, ¿cierto? Porque afectó la economía, ¿cierto? La mayor afectación a la economía, el mayor desequilibrio de esa economía. ¿Cierto? Quería acabar con esa economía, ¿sí? ¿Sí me hago entender, Juliana? Sí, profe. Aunque devastación pasa, pero se puede mejorar. Y enumera, me parece bien, sí. Bueno, entonces hasta en este momento hemos calificado el título y el párrafo de entrada. Vamos a empezar a hablar del párrafo de desarrollo. En el caso de Cristian, que dice, son varios párrafos, entonces leamos el primero que tiene como párrafo de desarrollo y simplemente pues sabemos que hay más. Repito, yo hoy aquí no exijo que sean varios. Uno cuando escribe varios párrafos es cuando ya tiene experticia, ya ha escrito varios ensayos, pero si usted se arriesgó a hacerlo y lo tiene, válido. Repito, ¿por qué después? Porque tenemos que tener en cuenta toda esa estructura, todos esos conectores, esos deíticos que lo vamos a ver acá también. Bien, pero entonces escuchemos párrafos de desarrollo. A ver, de pronto vamos a mirar acá, Laura, que no ha hablado el día de hoy. Laura, léenos tu párrafo de desarrollo, por favor. Yo, profe. Sí, señora. Ya. Bueno. En un principio, la realidad podemos definirla como la existencia verdadera de algo.
podemos ver o notar la realidad de diferentes épocas de la sociedad mirando en libros, registros o inclusive en pinturas. Pero si solo nos quedamos con lo que representaban sin ver el trasfondo, podría decirse que era una sociedad bien construida y con riquezas. Un ejemplo podrían ser las representaciones de la monarquía francesa, que todo era elegante e incluso los colores bien logrados para que tuviera ese toque de realeza. Pero mientras a ellos los pintaban y los representaban como dioses, los obreros o el pueblo estaba sufriendo de hambre y frío sin tener más remedio que morir. Ese es el párrafo de desarrollo. Sí. O sea, el segundo párrafo. Sí. Bueno, está como desarrollando el subtema de la desigualdad, pues. ¿Cuál es el título del ensayo? El título es El choque entre dos realidades y los problemas sociales en el mundo actual, evidenciada con las representaciones de las realidades en medios de comunicación y la antigüedad. Es que a ese medio de comunicación en la antigüedad extiende el tema, pues. Pero bueno, ese párrafo que leíste puede complementarse si yo entonces, después de decir todo eso que digo de la realeza francesa, ¿sí? Digo, lo llevo a la actualidad, ¿cierto? Lo confronto con la actualidad. Entonces, tal pasa en la actualidad cuando los reyes son los que dominan el mundo, ¿cierto? Los bufones de la corte son los medios de comunicación. Y el pueblo sigue siendo pueblo porque es la gran mayoría de habitantes del planeta, ya que de los más de 7.000 habitantes o 7.000 pobladores, cerca de 5.000 no tienen una buena, pasan en estado de hambre, de injusticia, ¿cierto? Entonces, como párrafo... Profe, yo eso lo puse con un dato tomado de la ONU, que era de que por la pandemia, 81 billones, a ver, por aquí está, 811.000 millones de personas, la décima parte de la población sufre subalimentación, porque yo quería encadenar la desigualdad con lo que pasó actualmente con el COVID, que causó aún más una grieta entre el mundo. Entonces tenga cuidado en no abrirse en el concepto. Desde el mismo título falta la palabra entonces que lo que hay que hacer es cómo entonces esa desigualdad es con respecto al COVID, a lo que vive el mundo. Y ese párrafo de desarrollo tendría que estar explicitando eso, el COVID, la desigualdad, eso que tú dices, su alimentación, es ese dato que yo de pronto hablé la vez pasada, que con el COVID entonces, porque como consecuencia del COVID se mermó la productividad, ¿cierto? Nos tuvimos que encerrar. Como consecuencia de ello se cerraron fábricas y centros de producción o comercios. Y como consecuencia de ellas, personas quedaron desempleadas. Entonces, al quedar desempleadas, se redujeron sus ingresos. Y al reducirse sus ingresos, se reduce la posibilidad de un aspecto básico como es la alimentación. Entonces, finalmente, toda la explicación anterior que di, que puede servir también para un ensayo, es para decir que se creó un análisis, una categoría de análisis desde los diferentes organismos para decir que en el mundo hay personas que comen 2 veces al día, unas que comen 2 veces y otras que comen una sola vez, ¿cierto? Entonces, listo, hay que relacionarlo muy bien. Yo pienso que ese párrafo le falta, pero mucho. Ese párrafo está como a la tercera parte, porque hay que llevarlo. Ahora, tú misma me explicaste, entonces, desde el comienzo titular con lo del COVID, y desde el comienzo, repito, la clave está en subtemas para poderlos explicar. ¿Sí? Listo. Bueno, sí. Escuchemos, a ver, a Dylan. Dylan, por favor, léenos tu párrafo de desarrollo. Yo creo que señor, qué pena. Sí. Bueno, adelante. Sí. Bueno, pero se me escucha. Sí, bien decente. Se le escucha, sí. Desde la facilidad con la que se obtienen los recursos indispensables como agua y comida, hasta ropa, implementos de aseo o entretenimiento, cada persona lleva a cabo una lucha diaria para conseguir dichos recursos. Mientras unos solo abren un grifo para obtener agua casi ilimitada, otros emprenden un viaje a través de largas distancias para conseguir solo un poco del mismo líquido. Personas que les basta con acercarse a un punto de venta y comprar un trozo de carne al mismo tiempo, que algunos otros deben desde cazar o hasta criar el animal con el que planean satisfacer sus necesidades. Y ni hablar de las oportunidades de mejora con las que dispone un individuo en España, Holanda o Canadá en comparación a uno de Malawi, Burundi o Mozambique. Dificultando la labor se encuentra el egoísmo, la negligencia y la ambición.
cualidades innatas del ser humano que busca satisfacer su deseo de vestir la mejor ropa, de gustar los ingredientes más finos o de generar cada vez más y más dinero a costa del desangramiento de otras personas y del mismo entorno que lo rodea. Venga, ahí usted empieza esa frase diciendo dificultando la labor. ¿Cómo empieza esa frase? Ah, sí, dificultando la labor. No, en contraste a estas realidades, aunque Sí. usted está ahí de todas maneras, no contraste, el que abre la llave y simplemente ahí, incluso eso pasa, uno abre la llave y como eso está ahí, eso es ilimitado, después uno paga la cuenta. Hay gente que no, hay gente que tiene que ir a buscar el agua y entonces después de que tienen el balde con agua en la casa, tienen que dosificarla. Pero entonces usted puede empatar eso ahí, no diciendo que dificultando la labor no, sino que en contraste no, sino ahí lo que está diciendo es que está reafirmando mucho más ese gran contraste, esas grandes brechas. Entonces la frase ahí de empate sería como para cerrar ese párrafo, que me parece que la descripción tiene buena descripción y está explicando las diferencias en el mundo, sí, sí. Entonces el título puede ser las diferencias, usted planteó una idea central y dijo que había aspectos sociales, culturales y de distribución en el mundo y empezó a distribuir en esa frase, en el párrafo de desarrollo. Lo único es que ese conector no me cuadra, entonces podemos buscarle. Léame otra vez desde donde dice para dificultar la labor, no sé, léamelo otra vez. Dificultando la labor se encuentra el egoísmo, la negligencia y la ambición, cualidades innatas del ser humano que busca satisfacer su deseo de vestir la mejor ropa, de gustar los ingredientes más finos y generar cada vez más y más dinero a costa del desangramiento de otras personas y el mismo entorno que lo rodea. Bueno, ¿qué tal si ahí le colocamos agrandando o acrecentando o haciendo más grave la situación anteriormente planteada? Se encuentran el egoísmo humano, agravando, volviendo, complejizando, no, agravando más sí, agravando esta situación, se encuentra el egoísmo humano, ¿sí? Eso sugiero, señor. Y está bien ese párrafo. Dylan, ¿vas a agregar algo? No, profe. ¿Sí? ¿Te parece que puedes hacer ese cambio? Sí, señor. Agravando, acentuando o dando más gravedad a lo anteriormente expuesto, se encuentran tales y tales, eso que dices ahí. Muy bien. Entonces no está completo el 1.5, pero está cercano al 1.2, 1.3, en fin. Ya tú le pones ahí una nota. Juliana, ¿quiere aclarar algo? Listo, profe, muchas gracias. No, profe, era para participar en el párrafo de desarrollo. Bueno, listo. Participa Juliana. Adelante. En el año 2001 en Estados Unidos presidía como presidente George Bush, elegido en enero del mismo año. Presidente que en sus declaraciones siempre afirmó ser contundente de manera evidente contra los estados gamberros, los cuales eran Cuba, Irak, Corea del Norte, Afganistán, Libia, Sudán y Serbia. Ya que todos los intentos por tener relaciones cordiales con dicho estado se vieron boicoteadas por el fatídico e inhumano ataque terrorista ocurrido el 11 de septiembre, ataque perpetrado de manera paralela a 5 grandes y estratégicos puntos de la nación en mención. Uno de ellos fue el atentado que recibieron las Torres Gemelas, donde perdieron la vida alrededor de 3.000 personas, cifras acá del periódico New York Times, entre las cuales se encontraban los terroristas bajo el mando de Osama. ¿Hasta ahí, Juliana? Sí, profe. Ojo que el presidente que presidía. Lee, verá, el presidente que presidía. Sí. Entonces, organicemos, yo le ayudo con esa frase, léala otra vez. En el año 2001 en Estados Unidos presidía como presidente George Bush. Actuaba o se desempeñaba. ¿Sí? Ok. Y más adelante vuelve y dice el presidente, mire, era para que organicemos esa parte. Ah, sí, profe, ahí sigue entonces. En el año 2001 en Estados Unidos presidía como presidente George Bush, elegido en enero del mismo año. Presidente que en sus declaraciones... Mandatario. La palabra. Mandatario. ¿Sí? O líder, ¿cierto? Pero cambie ese presidente que presidía, ¿listo? Bueno, ahí me falta algo. Y es que usted en el párrafo de entrada esbozó 3 grandes cambios o 3 grandes consecuencias. Entonces yo espero que no me vuelva a contar otra vez los 5 puntos. Puede ser una introducción que fueron 5 puntos, que fue simultáneo, sí.
esa introducción de esos estados con los que también Estados Unidos pretendía, bueno, puede ser una introducción, pero me desvía la atención. Entonces yo entraría retomando, ¿cierto? Ese ataque o los ataques a la economía, yo entraría con esa frase de una manera contundente, diciendo, en el año 2001 actuaba como presidente en los Estados Unidos George Bush Jr., y fueron los ataques a la economía, el gran ataque a la economía norteamericana, el que produjo, y empieza a hablar de los tres factores que usted planteó en la entrada, porque ahí lo que está haciendo es, si es que tiene más párrafos dando como largas, como volviendo el asunto como dándole pues como entre al grano de una vez. ¿Cuáles son, Juliana, los tres aspectos que usted planteó en el párrafo de entrada? Las tres grandes consecuencias. Profe, económicas, de seguridad nacional y consecuencias sociales. Entonces, de una vez, ¿por qué no empieza en ese párrafo de desarrollo, vaya al grano y dice entonces, trajeron en primera instancia consecuencias económicas? Estas se vieron reflejadas en tal, bajo el dólar, las bolsas se cayeron, no sé qué, punto. En segundo lugar, las consecuencias de tipo, las otras que tiene, y las empieza a enumerar, ¿sí? Porque es que usted vuelve y dice lo de los ataques, tal, sí, bueno, puede ser un dato, pero desvirtúa, ¿sí me hago entender? Y le da poca claridad. Ahora, podría ser que en el cierre, para usted recrear mucho más, dice, esos 5 ataques simultáneos ocurridos en una tarde, en una mañana, durante la mañana de un viernes, ¿sí? Entonces produjeron los tres grandes afectaciones, los tres aspectos que analizamos, lo cual entonces ha seguido dando, no sé a qué conclusión llega usted, llámeme una conclusión, que todavía tenemos los coletazos, todavía estamos pues sufriendo las consecuencias, en fin. ¿Sí me hago entender, Juliana, para que lo mejore? Sí, señor. Bueno, Alejandro, que levantó la mano. Sí, profe. Sí, adelante, Alejandro. Bueno, es evidente que la pandemia cambió los planes de todas las personas. Quizás si nunca hubiese existido, otra sería la realidad actual. Esta causó grandes daños al bienestar de las personas, ya que afectó dos pilares fundamentales de la vida humana, como lo son la salud y la economía. Aunque todo parezca estar mejorando, quedarán secuelas de esta pandemia, ya que muchas personas perdieron seres queridos. El aislamiento los afectó en lo mental, la falta de empleo fue un impacto muy grave que muchos sufren aún, y otras difíciles situaciones que no podrán repararse. Según el DANE, la pobreza en Colombia en 2020 aumentó un 6,8%, lo que quiere decir que alcanzó un 42,5% de pobreza en la población colombiana, reflejando así el impacto tan grave que tuvo la pandemia en lo económico, aunque se estima que este 2021 ha disminuido un 3,3%, sigue siendo una cifra muy grave que refleja la desigualdad de la población colombiana. A mi modo de ver, la salud fue la más perjudicada y que dejó las mayores secuelas en las personas, ya que aumentaron los problemas mentales, aumentó la depresión y la ansiedad. El virus dejó problemas de pérdida del gusto, del olfato, dificultad para respirar, fatiga, cansancio en muchas personas que sufrieron la enfermedad. Los problemas mentales tuvieron un aumento en 2021, aunque algo positivo que esto trajo es que ya se habla más de este tema y cada vez es más importante para el ser humano hablar de sus afectaciones. Antes de la pandemia poco se hablaba de salud mental, aunque siempre fue importante. Ese párrafo termina como en punta, ¿cierto? Como que no concluye lo que está diciendo dentro del párrafo. Hay otro asunto y es que los párrafos, las ideas tienen que cerrarse, no definitivo el texto. A ver, Alejandro, yo que capto ahí, que tienes al comienzo como si estuvieras empezando. Recuérdame cuáles son los 3 o los 2 subtemas que en el párrafo de entrada dijimos que íbamos a hablar. Profe, yo en el párrafo de entrada hablé de las afectaciones económicas y de la salud mental, tanto mental como física. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. La afectación económica por un lado, ¿cierto? Y la afectación de la salud. Sí. Entonces, yo sugiero que todo lo que dices en ese párrafo de desarrollo, que todo es válido, lo revises y lo juntes y lo hagas más evidente, ¿cierto? Y esa parte cuando arrancas otra vez, que entonces en la pandemia todos cambiamos, todo nos cambió, no sé qué. Entonces, como se dijo, las dos grandes, podemos hablar de dos grandes afectaciones, entre otras, la salud,
que debe ser tanto física como mental. Física porque se perdió el gusto, no sé qué, punto y coma. Mental porque se aumentaron los suicidios, se aumentaron la violencia intrafamiliar debido al estrés, al encierro, en fin. También, no menos importante es la afectación a lo económico, que se vio reflejado en tal, ¿cierto? Para que se diferencie, para que no quede como revuelto, ¿sí? Sí, profe, muchas gracias. Eso ya me darle focos, sus bloques dentro del bloque, ¿ya? Entonces, ese párrafo de desarrollo no está mal, pero le falta, entonces podría tener un 1 dentro de ese 1 como parte de ese 1,5 que vale todo el punto, pues que vale todo el texto. Bien, quiero que para todos quede claro la calificación, la valoración que están haciendo. Título, párrafo de entrada y párrafo de desarrollo. Ya llevamos 3,5 calificado del párrafo. Pregunta, ¿todos están haciendo la calificación, la autoevaluación? ¿Hay alguno que tenga dificultad con la nota o con aclarar? ¿Sí? Todos están haciendo la autoevaluación, ¿cierto? Bueno. Quiero escuchar entonces más párrafos, en este caso el párrafo de cierre, y quiero escuchar personas que no hayan hablado. Por ejemplo, Sara, si está por allí. Sara, para que nos lea el párrafo de cierre. Profe, yo. Sara, sí, adelante. Te invito a que nos compartas tu párrafo de cierre. Bueno, para poner en contexto, mi título es ¿Cómo puede cambiar el mundo para una persona según el lugar donde nace? Bueno, profe, sí. Yo le voy a decir como algo del párrafo ¿cómo se dice esto? Lea pues hagamos una cosa, lea el párrafo de entrada y lea el de cierre para que quede mejor contextualizado. Vale. Bueno, pero léalo. Listo. Con el paso del tiempo en la humanidad se han presentado diferentes problemas políticos, sociales, culturales, económicos y hasta religiosos, los cuales se ven reflejados fácilmente en las diferentes clases sociales y en las personas alrededor del mundo. Es más, es tan sencillo como entrar en cualquier página de noticias o red social para darse cuenta de esto. Incluso hay comparaciones de las diferentes realidades en cualquier video de YouTube que concientizan de la vida propia y la de los demás. Ese párrafo de cierre hay que concretarlo y hay que darle la estructura. Como está, no es un párrafo de entrada, ¿cierto? Tiene ahí hasta cierta parte, plantea, pero utiliza palabras como y hasta, ¿sí? Y hasta religioso, o sea, es más, el título tiene algo que dice cómo puede, como duditativo, ¿no? Cómo cambia la vida de una persona, ¿cierto? Afírmelo, sugiero. Y en ese párrafo de entrada, es claro, está planteando cómo cambió la vida, cómo puede cambiarse, cómo va a cambiarse, sí. Pero se abre también a una cantidad de aspectos. Después de que habla de lo religioso, ahí terminaría yo el párrafo de entrada. Ya después empieza a explicar, eso hace parte del desarrollo. Entonces ese párrafo de entrada hay que complementarlo, todavía le falta. Leamos el de cierre entonces, que es el que estamos valorando en esta parte. Bueno, el 2021, un año después de la pandemia, obligó a las personas a reactivar la economía, a encontrar nuevas formas de ganar dinero y aprender. Obligó a la sociedad a dejar los medios tradicionales y a empezar a innovar, a usar las redes como plataforma para trabajar y aprender, además de cambiar la forma de salir a la calle usando ahora tapabocas y alcohol constantemente. No todo fue malo y no todo fue bueno, simplemente fue un año más a superar, que dejó una sociedad mucho más empática y consciente, pues cada individuo se dio cuenta de lo que en realidad tenía, el valor de su familia, su trabajo y las pequeñas cosas, como en la cotidianidad ir al colegio, el caminar sin tapabocas, entrar en cualquier local sin esperar filas por la cantidad de personas, las grandes multitudes en conciertos y partidos, y el hecho de valorar el contacto humano sin restricciones. Además, la gente ahora es mucho más empática con las situaciones de los demás, y aunque muchas veces no lo comprenden, simplemente es cuestión de ponerse en el lugar del otro. Las diferencias en las realidades de cada ser humano pueden dividir a la sociedad tanto como puede unirla, puesto que cada uno puede negar la situación del otro como puede empatizar con ella. También es ser consciente del hecho de que no vivir una situación no significa que no exista, puesto que muchas personas asumen que al no vivir situaciones que están más presentes en otras partes del mundo, simplemente no son reales, cuando sí lo son y afectan fuertemente la vida de muchas personas. Esa última frase hace parte del desarrollo. O sea, cuando dice muchas personas, ¿cierto? Hay una parte donde dice que las personas valoran lo que tenían, no lo que tienen. Póngalo en presente. ¿Sí? Listo. Ese cierre es un cierre que está diciendo ya cómo cambió todo.
Entonces, ¿cómo lo amarro a lo que dije en el desarrollo? En el desarrollo seguramente hablé de lo religioso, de lo cultural, de todo eso que me está prometiendo en la entrada. Entonces, engánchelo ahí, ¿cierto? En 2021 volvimos a la realidad, la gente ya está volviendo a salir, no sé qué, y eso que haces que dices ahí es una conclusión, ¿cierto? Que vamos a ser mejores, que entonces la gente se volvió más sensible, que es más consciente de lo que tiene, es más consciente que hay que compartir con los otros, todas esas cosas que se han dicho, y entonces, y hasta ahí, ¿sí? Léame desde el último punto seguido y verá que para que ya se me entender mejor a qué me refiero. Desde el último punto seguido. Sí. También es ser consciente del hecho de que no puede, de que Eso, no ahí es- usted está explicando, ahí usted está dando proposiciones, eso hace parte del desarrollo. Y es más, ese también alarga el párrafo. ¿Sí? Cuando usted pone además y hasta, está alargando, son palabras que tenemos vicio al hablar. El de Sí, pronto, el venía, el tenía. No, una persona tiene, es consciente de lo que tiene. Porque estamos hablando en 2021, que es este año. ¿Sí? Entonces, sí, yo le quitaría esa última parte y se le integraría al desarrollo, al cierre de pronto del desarrollo, porque está terminando de explicar todo lo que dijo de esas causas, de esas repercusiones. Y en el cierre, que es cuando usted concluye, reflexiona, saca conclusiones, usted lo que está haciendo es sacando conclusiones, diciendo su punto de vista. Para usted, la gente se volvió mejor gente, porque se volvió más, porque se sensibilizó. Para usted, es una conclusión, es un cierre. ¿Sí? sí. Entonces yo lo dejaría ahí. Y ese párrafo de cierre, repito, como le quitamos ese pedazo, quítele un poquito a la nota también, pero bien. Y estuvo bien que contextualizó Sara. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias a usted. Bueno, escuchemos otro párrafo de cierre si desean. Si no, vamos terminando el ejercicio. ¿Quién quiere? Camila, que habló ahorita, ¿quiere volver a compartir su texto? Bueno. Cierre. Párrafo Bueno, de cierre. párrafo de cierre. La pandemia tuvo diferentes realidades en de cada individuo que tú... Espera. La pandemia tuvo diferentes realidades en cada hogar de cada individuo que tuvo repercusiones en la manera en que se vivía su cotidianidad. En situaciones como esta, que se presentó en el año 2020, se debe tener en cuenta que es la primera vez que el mundo se enfrenta a circunstancias de este tipo. Lograr una predicción certera basándonos en experiencias previas se vuelve una tarea casi imposible. Es por eso que se deben implementar el diseño de políticas públicas e intervenciones que consideren los posibles efectos intergeneracionales de la pandemia, de las cuales serán cruciales en el proceso de mitigación del impacto que la situación actual tendrá en las sociedades en el largo plazo. Esto debe ejercerse por las grandes entidades del mundo, como son la ONU, Organización de Naciones Unidas, y los respectivos gobiernos de cada país, para que problemas como los mencionados anteriormente, que giran en torno a la desigualdad de condiciones, no se intensifiquen en estas situaciones que no son premeditadas, sino que al contrario se logren controlar y, ¿por qué no?, puedan disminuir. Bueno, sugerencia para todos. Cuando cerremos, utilicemos conectores. Todavía no los hemos visto ni los hemos hablado acá en la clase, pero por ejemplo, ese párrafo, ¿cómo es que arranca, Camila? Yo se lo reemplazo por un conector para explicar mejor lo que quiero explicar. La pandemia tuvo diferentes realidades. Entonces, ¿cómo se nota? ¿Cómo se expuso? De acuerdo con lo anterior, la pandemia tuvo, porque usted en el desarrollo habló de todas esas realidades, ¿o no? Ahí está reafirmando para poder concluir. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con lo anterior, o con todo lo dicho entonces, la pandemia, porque está concluyendo, ¿cierto? Sí. O puede ser en conclusión, aunque en conclusión pues está... Bueno, y tiene algo y es que funda mejor las frases porque está otra vez volviendo a explicar, lo mismo que le decía a Sara, ¿cierto? Aunque está dando recomendaciones, o sea, se demora un poquito en decir que la solución es, vea, que los organismos multilaterales en el mundo tomen carta en el asunto, que los gobiernos, que se pongan de acuerdo, en fin. ¿Cierto? Lo veo bien. Solo que entre con más fuerza a concluir y concluya con más fuerza, más directa, antes de entrar a las conclusiones que usted tiene, que son las veo muy bien. Sí, entre ellas la que más se me quedó en la mente fue que que esos organismos empezaran a actuar. Está bien. ¿Sí? Entonces, concrételo. Y para todos, el cierre se le puede poner un conector. Es decir, esa palabra que retoma. Entonces, es en conclusión, de acuerdo, con todo lo dicho anteriormente. La pandemia entonces nos propone grandes retos, como que los organismos actúen, que los gobiernos, en fin. ¿Sí me hace entender, Camila? Sí, señor. Entonces, ¿usted cuál consideraría que sería la calificación para ese párrafo? Bueno, ese párrafo podemos ponerle un 1.
Bueno. De 1.5, entre 1, 1.2, ¿cierto? 1.2. Porque está bien, pero le vamos a hacer ajustes. Bueno, dos asuntos. ¿Quién al artículo le puso epígrafe? ¿Quién le incluyó un epígrafe al artículo, al ensayo? Nadie. Profe, un epígrafe podría ser, por ejemplo, según el Dani. No, señor, eso es una cita. No. Ah, listo. Acuérdese, yo no expliqué hace 8 días que es un epígrafe. No, profe, yo me acordé, no. Bueno, a ver, ¿quién utilizó una frase célebre debajo de donde esté el autor y el título, debajo del título? Una frase que se relacione con el texto y que usted dice, esto ubica más. Una frase de esas que uno se encuentra que dice, uy, qué frase tan bien pensada, esa frase aplica para este texto. Que son esas frases que uno encuentra en la parte superior derecha de los artículos o de los textos, que son en cursiva, entre comillas, y son de otro autor y la ponen ahí como una entrada, antes de la entrada. ¿Quién utilizó esa frase? Bueno, esas frases se llaman epígrafes. No era obligación ponerla hoy. Yo pues creo que sí hablé, pues dije, bueno, a veces los artículos tienen, si no, aquí lo estoy explicando. Es un adicional. Entonces, ¿me acuerdan? Yo hablo de los epígrafes y ponemos ejemplos de epígrafes. De hecho, les puedo mostrar un texto pues que escribí recientemente. Entonces, como no hay epígrafe, tenía un asterisco ahí como para decir que quien hubiera puesto epígrafe se pusiera una bonificación en la calificación. ¿Y quién puso al final las fuentes? No son bibliografías, las fuentes. ¿Quién puso al final dónde consultó? Al final del texto puso... Yo puse las referencias, profe. ¿Pero qué puso? ¿Cómo lo puso? Puse, a ver, referencias, puse el link de último. El nombre del que lo escribió, el año, el título, Bueno, muy bien. la ubicación y como la revista que lo publicó. Bueno, Santiago, eso es una referencia. No basta, no es bibliografía, porque bibliografía son libros solamente, pues. Aquí como son artículos es lo que referencia, ¿sí? Lo otro es, no basta con poner un enlace. Uno pone lo que dice Santiago, todo el tema, todos los datos y pone consultado en, o pone, si quiere, para poner, para indicar que lo consultó virtualmente el enlace. ¿Quién más, además de Santiago, puso al final referencias? Profe, yo. Bueno, Profe, entonces, yo también puse una referencia de la página donde saqué la información. ¿solo la página? ¿Solo No, el enlace o puso todos los datos? No, todos los datos de las Naciones Unidas, el año y como el título del artículo. Muy bien. Entonces, Santiago, Sofía y Juliana. Santiago, ¿cuánto le dio toda la calificación del texto? ¿Cuánto se puso? ¿Cuánto fue la autoevaluación? Pero bueno, calificado el último. Bueno, entonces, para epígrafe y para referencias, quien tenga las dos se pone más .5. ¿Cierto? Pero en este caso, como solo son referencias, Santiago, Sofía y Juliana pueden poner .25 más. Y ponen, las referencias no iban a ser evaluadas hoy, pero es un valor agregado que tenía mi texto, entonces me voy a bonificar con .25 y se lo suma a la calificación total. ¿Me hice entender? Sí, señor. Ahora, no lo voy a explicar ya, más adelante vamos a explicar cómo se cita y cómo se referencia. Lo mismo que el epígrafe, me acuerdan, yo se los trato en detalle, aunque el epígrafe pues no está dentro de la norma, no es estricto. Es una forma un recurso que han adoptado algunos autores y que enriquece, pero se puede aprender también. Bueno, las lecturas. Al comienzo noté que no hubo lectura, pues no, y no alcanzaba el tiempo pues, para hacerlas. ¿Qué vamos a hacer con las lecturas? Y es la tercera vez que hablo de ellas. Vamos a hacer un foro sincrónico en próximas clases. No necesariamente la siguiente, porque la de dentro de 8 días es para oraciones e inferencias. Pero por favor, yo acostumbro a anunciar con mucho tiempo lecturas, porque a pesar de que las lecturas que yo incluyo allí no son largas, no son ni libros ni extensos, libros, una experiencia de lectura que vamos a hacer. Para eso vamos a tener 3 meses. Pero estas las anuncio con tiempo. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer es la importancia de esos textos para la lectoescritura y la forma como a partir de ellas voy a implementar mejoras futuras. Acá están otra vez las 3 lecturas, mírenlas acá. ¿Las están viendo en pantalla?
Sí, señor, profe. El día que hablemos de ellas, cada estudiante va a activar la cámara y va a exponer, le va a contar a los otros durante un minuto, durante pues un tiempo moderado, no es una exposición completa, y vamos entre todos a hacer una construcción social y a partir de ello vamos a hacer un comentario. Pero entonces quiero que las preparen bien. Entonces hoy las recuerdo, hoy las recalco, ¿sí? Por eso las puse en el orden del día. Por favor, uno de ustedes que lea las actividades o pendientes. Saben ustedes que yo siempre estructuro la clase, la preparo, hago una agenda, hago un saludo, hago una negociación, hablamos del tema, leemos las actividades y por último damos 2 o 3 opiniones de qué nos llevamos de la clase. Y me gusta mucho que ustedes participen, que hablen, que ustedes hagan la clase. Entonces, por favor, lean uno de ustedes que lea para todas las actividades o pendientes que quedan allí. Otra vez Sol, entonces, que comenzó leyendo. Hasta que no tengamos otro lector, Sol me ayuda, ¿cierto, Sol? Sí, profe, claro. Adelante, Sol. Dice, actividades. Ensayo escrito autoevaluado, subir a Dropbox. Hasta el 7 de noviembre de 2021. Ensayo escrito mejorado, subir a Dropbox. Hasta el 10 de noviembre de 2021. Talleres gramática y ortografía, oraciones, inferencias. Preparar para presentar durante la clase del 11 de noviembre de 2021. La comunicación, eje de la gestión empresarial. Revisar y preparar para las próximas clases. Lectura, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Preparar para la redacción del ensayo y para próximas clases. Bueno, creo que es claro, Sol, ¿cierto? ¿Hay algo que explicar? No, profe, es claro. Bueno, miren lo que dice las lecturas. Preparar para la redacción del ensayo. Les va a servir, al menos la primera que se llama el tema. Y para próximas clases. Lo mismo esa presentación que se llama comunicaciones de la gestión. Sol, leamos la siguiente. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? La próxima veremos autoevaluación, aplicativos, talleres, oraciones e inferencias. Entonces, así como hoy, recuerden, traen los talleres hechos, no los califiquen todavía, no los suban todavía a Dropbox y los autoevaluamos así con participación de todos. Y ese día se van a asignar una nota y ese día ponemos plazo para ponerlos en Dropbox ya con la nota. Creo que hemos sido claros, ¿cierto? Nos Profe, sí, adelante. Entonces, subo el ensayo así calificado. Sí, y tiene ya plazo hasta el 7. Lo corrijo y lo subo en la otra carpeta que sale segundo ensayo de ese. Ese, sí, señora. Y hay plazo hasta el 10. O sea, hasta un día antes, a las 23:59 de la clase siguiente. Bueno, y en la clase del 11 vamos a trabajar aquí en clase los 2 talleres, el de oraciones y el de inferencias. Ah, bueno, profe, gracias. Ginette, ¿qué te llevas de la clase de hoy? Bueno, Alejandro, Ginette. Yo tengo una, por ejemplo, pues usted dice como que tenemos que colocar como cosas que usted nos dijo. Entonces, por ejemplo, debajo de todo lo que uno escribe en el ensayo, ahí es donde se coloca la nota y ya como mejorar esto y esto. Vea, si hablamos del título, ahí donde está el título, ponga usted las mejoras y le pone la nota. Si era 1. Como en un paréntesis, ¿o qué? O como usted quiera, en paréntesis, con rojo, con el marcadorcito, con el globo de texto. Y la nota total, la sumatoria de todas las partes que tiene el ensayo, la pone al lado de su nombre, en la parte de arriba. Les pone nota y pone grande la nota. Así como los profesores cuando califican, que ponen ahí la nota grande. Y en el caso de Juliana, ya sabe, raya con un lapicero de otro color, le toma la foto, lo pone en un archivo de Word y lo sube a Dropbox. ¿Queda claro, Alejandro? Muy claro, profe, gracias. Estaba con Ginette diciéndole, Ginette, ¿qué te llevas de la clase en términos valorativos, en términos de nuevos aprendizajes? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Bueno, en fin, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Que mejoré la forma como de hacer ensayos, o sea, aclaré las pautas. ¿Sí? Sí. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más para que nos vamos? Cristian. Yo me llevo lo del tema de la correcta redacción del título y lo que nos comentó ahorita del epígrafe, que era lo que no conocía, la verdad, no tenía para nada conocimiento, ni siquiera, no lo había escuchado, tampoco conocía el significado de la palabra, pero me parece un detalle bueno para incluir en próximos textos, en próximas redacciones. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere dar su último concepto para que nos vamos? Bueno,
Yo les agradezco mucho la participación, estar en la clase. Por favor, suban las actividades, consulten la grabación de la clase y el archivo, el archivo que yo mando con toda la agenda. Para eso lo organizo. Les deseo entonces un buen fin de semana. También entonces tengan en cuenta que hay tres actividades, una hasta el domingo, que es esta autoevaluación, otra hasta el miércoles, que es la segunda versión, y el día jueves, que ya lo habíamos puesto desde hace 8 días, van a traer los 2 talleres y lo hacemos en clase. Les deseo una buena noche, repito, un buen fin de semana y nos vemos en 8 días. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas Chao. gracias. Profe, muchas gracias. Chao, profe, chao.